Bienvenidos al Bipartidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. Balbus Maximus Rubicanus, qué bueno verte. Fíjate, sí, ha sido un día interesante. Sí, un día interesante. Muchas cosas pasando. ¿Cómo qué? Cuéntame, ¿qué está pasando? Santini, secretario general del PNP. Wow. I'm taking credit for that one. Wow. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Jorge Santini fue a La Trinchera. De hecho, uno de los episodios más exitosos que hemos tenido. Muy buen episodio. Tuvo una excelente comparecencia y de momento empezó a aparecer en otros programas. Y Tululu, ahora es secretario general del PNP. The flapping of a butterfly's wings. Sí, así que yo siento que son muchas de las cosas que yo he hecho en mi vida. Pues fíjate, yo creo que es un nombramiento bueno para lo que el PNP está buscando ahora mismo. ¿Por qué tú crees? Haz tu explicación. Porque yo creo que Jorge Santini es una persona que ha tenido una experiencia. No todos los días tú puedes conseguir que un exalcalde, ex senador, ex tantas cosas que hizo Jorge Santini acepte ser secretario general de un partido cuando está en el poder. Sí. Porque cuando está fuera del poder, pues es bien fácil conseguir. Como que hay mucha gente por ahí como que buscando cómo echar para adelante y pues tú consigues más talento. En mayoría, con tanta gente disponible, el meterse, Bueno, props. A mí, yo lo que creo que es positivo también es que en el PNP habíamos cogido la mala costumbre de nombrar políticos electos en la legislatura. Pensando, pues así nos ahorramos el sueldo y ya está ya electo, así que hay más cercanía con la gente. O sea, vainas que se inventa gente que nunca han operado un carrito de hot dog y en su cabeza piensan que esto va a operar súper brutal y termina siendo un papelón. No diciendo que traer a alguien de afuera no pueda también simultáneamente ser un papelón, pero creo que hay una alta probabilidad de que tengas problemas con un político electo siendo secretario general de un partido porque eventualmente va a haber un conflicto. O sea, el secretario general de un partido, aparte de lo operacional, tiene que servir de portavoz. Entonces, si es una... Y el presidente del partido es el gobernador, es la gobernadora o el gobernador, ¿verdad? Así que si de momento esa persona está como, ay, yo no quiero meterme mucho en este tema, se te desaparecen. O quizá, no, ¿verdad? Si es un político electo, pues está bien con casi todo el mundo, pero no está bien con todo el mundo. Y de momento, pues, ¿cómo esa persona puede ser el que media conflicto o algo así? Yo creo que por lo menos en el Partido Popular, que es lo que quizás conozco más, meter políticos electos no ha funcionado muy bien. Meter gente con más experiencia, claro, está en la oposición. Meter gente con mucha experiencia, creo que no. Creo que traen muchas veces más cargas emocionales de los líos y de los chismes que tienen que lo que vienen a contribuir. Pues eso es una tendencia también, porque mucha gente con la edad coge experiencia, pero también coge malas mañas. Y entonces, pues, importan al partido todos los chismes que han tenido los últimos 30 años. Y sus riñas y vendetas. El Partido Popular. No tengo que mencionar el nombre. Pero ya hay como unos banditos que se han ido formando en diferentes momentos de la historia. De gente que llevan 20... O sea, mucha de esta gente, quizás uno no se da cuenta, estudiaron juntos en la Yupi. Son gente que se conoce hace 30 años, 35, que Dios sabe si uno le quita una novia a uno. Estos chismes que vienen cargándose, que si no me reconocieron en un discurso en Moca, y reconocieron a este y al otro no. Y tú nunca sabes cómo ese tipo de dinámicas te afecta, y sobre todo cuando pasa el tiempo, que te sientes cómodo, es como que, sí, a mí me nombró tal a hacerle esto, pero I don't care. Yo igual estoy molesto con aquel. Y yo lo he visto en gente que tú decías, yo conozco gente en el Partido Popular que nombran a personas de esa generación a algo y de repente el nombrador dice, oye, ¿por qué esta persona me odia? Antes nos llevábamos bien y es como que sí, porque le nombraste al enemigo de él ahí y entonces en el caso de Santini, como lleva tanto tiempo fuera y yo creo que más o menos él ha hecho un esfuerzo de desconectarse un poco de los chismes de sus gobiernos. Sí. Yo creo que está un poquito mitigado ese peligro y sobre todo en mayoría pues tú quieres tus tipos jóvenes y tus mujeres jóvenes en el gobierno, haciendo cosas positivas. Y en esa línea, creo que él, en particular, ¿verdad? De lo que yo he visto,
él ha estado un tiempo fuera del gobierno, pero no es como que se ha quedado, tú sabes, alimentando cuáles son todas sus vendetas, etcétera. De hecho, cuando tú hablas con Jorge, si te lo encuentras dándose un cigarro o algo, él no está buscando pelea con otra gente del partido, él no está en el chismoteo. Y si le preguntan de alguien y dice, yo estoy, por ejemplo, en la primaria te decía con quién estaba, pero tampoco era como que estaba ahí como que con una vendetta. No, porque en el 2003 yo tenía un Bajilino Tocino para hacer un parque en Martín Peña y tal legislador me lo bloqueó. Porque hay gente, o sea, uno se ríe. Pero hay gente, yo recuerdo una vez, tal como expresidente del Senado, que ya falleció. Y entonces él se me sienta al lado. Yo tenía, qué sé yo, 21 años, 22 años. Se me sienta al lado. Y yo le digo, oye, pues, estamos a small talk. Y él me dice, pues te iba a decir, en el 1900 tal, yo iba a hacer tal cosa, pero tal gobernador me bloqueó y no me dejó. Y es como que yo empecé a hacer la matemática y eso fue hace 50 años. Y yo, esta persona está trayéndome un tema de hace 50 años. Sí. Y dice como que, digo, I understand it, pero a veces hay yo creo que Santini no está en esa. Y eso le conviene. Claro, también hay un tema de que estén en mayoría. O sea, tú no necesitas necesariamente un secretario general que esté tirando piedra, aunque Santini es capaz de hacerlo. Probablemente necesitas una persona un poquito más que tenga la madurez de saber cuándo hablar y cuándo no. A mí me va a ser interesante el contraste en los programas de noticias y eso a él y Manuel Calderón. Tienen cosas en común ellos dos. Nosotros hemos compartido con ambos en muchas ocasiones y creo que fuera de la cámara se llevan bien. Y eso es importante. Tampoco uno quiere que esta cosa se convierta en una guerrilla personal. Ajá. Pero hay unas diferencias están generacionales. Marcadas. Sí, exacto, está marcada, pero va a ser interesante. Nada, señores, estamos grabando, este episodio obviamente pues sale como todos los demás los sábados. Estamos grabando jueves por la tarde, porque este fin de semana yo voy a estar fuera con mi amada señora celebrando mi y su cumpleaños. Yo cumplo el 30, que es domingo. Ella cumple el 2 de abril, que es martes. Y vamos a hacer un staycation, pero va a ser staycation igual. Así que decidimos grabar jueves por la tarde para no dejarlo a ustedes sin su cura. Y el viernes cogérmelo libre también. No, y entonces estar escuchando los mensajes, leyendo los mensajes de texto de que, pónganse a grabar, vagos. No, eso lo dejamos al pip. Pero nada, el rundown que tenemos hoy, vamos a hablar de... Yo creo que suena raro cuando lo digo yo. Vamos a hablar del revolú del chat de Signal que salió a nivel del gobierno federal. Wow. Con el secretario, el asesor principal de Seguridad Nacional, el secretario de Defensa, el secretario de Estado, la directora de Inteligencia Nacional, etcétera. El director de la CIA. El director de la CIA y otras personas discutiendo un ataque a los Houthis y sin querer, entre comillas, incluyeron como el editor de Atlantic. Al editor de la revista The Atlantic, que sacó una noticia entera sobre el tema. Varias ya. Bueno, tú sabes que salió que es la noticia como que más comentada, reportada y vista en todos los Estados Unidos, pero por encima de farándula, todo. No, es la primera vez que The Atlantic es trending en sus 100 y pico años de historia. Y alguien puso como que los searches, alguien hizo como que un Google Graph de estos de cuántos searches hay de The Atlantic. Y es como que un peak, que es como, ¿sabes? Si sigue así. Después vamos a discutir... Qué locura. Después... Tell me about it. Después vamos a discutir ya no está tan álgida, pero la controversia entre Pablo José y la gobernadora sobre las cartitas y los carritos. Yes. Y vamos a terminar con una discusión sobre el tema que estuvo esta semana corriendo sobre las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica y el pago a generar bajo la enmienda que se hizo el contrato de APP. Y con eso cerramos. Yo sé que hoy jueves se ha estado transmitiendo la vista de comisión total en el Senado sobre el nombramiento del doctor Víctor Ramos, ¿verdad? Sí. Víctor Ramos a la Secretaría de Salud y la pelea con el doctor Carlos Díaz
el presidente del Colegio de Médicos. Pero la realidad es que yo durante el día no he estado viendo, no vi la vista de Carlos Díaz, no voy a la hora que estamos grabando no he visto nada de la de Víctor. Y así que no tengo cómo comentar inteligentemente sobre el tema. Yo creo que tú has estado ocupado también, Balbus. Sí. Has visto otras cosas. He visto 2 o 3 cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Probablemente lo que sale, ustedes van a tener más información que nosotros, pero definitivamente ha sido eventful, como que han pasado cosas. Y pues el interrogatorio que se le hizo al doctor Carlos Díaz, pues fue, por la mayoría parlamentaria, fue heavy. Sí, fue heavy y con razón, porque ante alegaciones extraordinarias, evidencia extraordinaria requerida, ¿verdad? Así que lo que sí me han llegado mensajes de que ha sido interesante quiénes son los que han estado participando y quiénes no, de la mayoría. Eso quizás lo vamos a dejar para otro día. Bueno, y si ese nombramiento se lleva a votación, que me parece que lo van a llevar a votación pronto, pues con los votos pues se sabrá, porque por ejemplo, en varias ocasiones, en los nombramientos que han sido controversiales, diferentes legisladores han votado de diferentes maneras. Por ejemplo, hay un nombramiento que en varios legisladores se abstuvieron del PNP, hay otros que han votado en contra, pero calladitos o no dicen nada. En este caso, a mí no me sorprendería de que hayan cosas inesperadas ocurriendo. Lo que sí es que la delegación del Partido Popular entiendo que todos van a votar en contra. Bueno, yo me imaginaría que, especialmente cuando cualquier nombramiento controversial, ningún partido de minoría va a apoyarlo. No, y el cabildero del Colegio de Médicos, pues es un ex legislador del PIB. Uh-huh. Yo supondría que dado los eventos y las cosas que están ocurriendo, esa inclinación natural se fortalecería, ¿no? Porque tienen un cabildero pipiolo ahí. Oye, si María de Lourdes y Adrián le votan a favor a Víctor Ramos. Hay que votar a Víctor. Víctor va a tener que irse a pedir chavo en la luz. No, ¿Sabes? Si él no le puede conseguir esos 2 votos en contra a Carlos Díaz, hay que votarlo. Y oye, a mí no me gusta jorobar con las habichuelas de nadie. Nunca. Pero, tú sabes... Está bastante fácil. Se la pusieron fácil. Si tú no puedes cumplir esa, vete a casa a dormir. Pero yo creo que... ¿verdad? Si yo fuera a apostar, y no me gusta apostar en estas cosas, creo que hoy... Yo supondría que está confirmado Víctor Ramos. Yo también. Lo que he visto. Yo cojo tu apuesta y de hecho... He tomado la apuesta hace unas semanas ya con varias personas. Yo dije, lo van a confirmar. Y francamente, y con esto dejo un poco de misterio y vamos a los temas, yo creo que el chivo expiatorio para cumplir ese nombramiento ya se sacrificó. La sangre ya corrió. Ya colgaron un nombramiento. Bueno, hay otros que se han retirado. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que pues, hubo algo y la sangre tenía que correr, pues corrió. ¿Siempre colgan? Para salvar a Víctor. No siempre. ¿Con Ricky no colgaron a nadie? Aprobó, el Senado de Tomás Rivera Chats aprobó a todo el mundo de Ricky. Yo creo que Keller fue que él le votó en contra. Él le votó en contra, pero dijo a todo el mundo que votara como le diera la gana. Y votaron a favor. Y de hecho el Partido Popular votó a favor. Por lo menos Batia. Por lo menos Batia. No recuerdo, lo creo que... De hecho, Julia publicó un libro. ¿De verdad? No lo he visto. No sé cómo conseguirlo, pero vi algo en redes. De seguro en Amazon hay un ebook. En el 2025 ya la tecnología... Sí, ahora todo el mundo publica sus propias cosas por ejemplo. Pero nada, vamos al primer tema. Wow. El chat de Signal, como sugería al principio, se me hace completamente raro hablar del tema. Aparente y alegadamente, y cuando digo aparente es que lo publicaron, así lo puedes ver, alegadamente las razones por las cuales son otra cosa. El asesor de defensa nacional, el National Security Council Director, creó un chat en la aplicación Signal, que es de las, si no es la única, es de las pocas aplicaciones de mensaje encriptada que se le permite a los oficiales del gobierno federal utilizar. Aunque no estoy seguro si todavía se lo permiten. Sí, se le permite. Está en los guidelines, se lo pueden usar. En la aplicación de Signal, este director hizo un chat. Ese chat le puso un burn rate, o sea, de cuando se borran los mensajes de una semana, e incluyó en ese chat a las siguientes personas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, la directora de Inteligencia Nacional,
Tulsi Gabbard, el director de la CIA, que se me olvida cuál es el nombre, George Radcliffe. el secretario de Estado, Marco Rubio, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. ¿Quién más se me queda? Habían staffers. Hay unos staffers. Pero esos son los big ticket items. Y el editor de tierra. Y el editor del Atlantic, Jeffrey Goldberg. Jeffrey Goldberg. Jeffrey entra. Tengo aquí la lista de ver si te quedó alguien. Sigue ahí. Y en ese chat de Signal, lo que estaban discutiendo era un ataque que se iba a llevar a cabo por las fuerzas navales y aéreas de los Estados Unidos contra los Houthis. Los Houthis son una, esencialmente, ganga de piratas que opera desde Yemen, terroristas y piratas. Y los Houthis, cuando no están soltándole misiles hacia Israel, están soltándole misiles a la marina mercante del mundo para que no puedan pasar por el Mar Rojo. Básicamente, Estados Unidos tiene una política pública de que, ¿verdad? Desde los años del siglo XIX, pero más del siglo XX, de que ellos aseguran lo que se llama el Freedom of Navigation, ¿no? Que ellos aseguran que todo el mundo pueda transitar libremente por aguas internacionales, full stop. Es como la policía mundial en el océano, que después de todo es 3/4 partes del planeta. Ese tipo de asunto data casi de la época revolucionaria, porque el gran conflicto naval, el primer gran conflicto naval en el cual se inmiscuyó los Estados Unidos fue limpiarse los Barbary Pirates. Y después de la guerra de 1812, Estados Unidos declara la guerra a Inglaterra precisamente por esto, siendo un país pequeño y Inglaterra siendo un imperio. Se nos quedaron, espérate que quiero ser preciso, porque estaba la Chief of Staff del presidente, Susie Wiles. Ok. Estaba Stephen Miller, que es el Deputy Chief of Staff for Policy. O sea que están los ayudantes más cercanos del presidente en estos asuntos. Estaba el secretario del Tesoro. Estaba el Special Envoy to the Middle East. Hay un CIA operative incluido, pero no han querido decir el nombre de la persona. O sea que Cristian dijo los nombres que son más conocidos, pero el Chief of Staff del presidente es una persona de alta confianza de él, que dirigió su campaña, y tienden a ser, pues, personas que tienen their fingers in many areas. Este chat, Signal, se utiliza para coordinación genérica. Pero ¿qué fue lo que pasó? Originalmente el chat se crea para que todos estos principals designen a una persona de contacto para este asunto, que después de todo no es tan importante dentro del greater scheme of things de cómo opera el gobierno de Estados Unidos. Esto no es una cosa existencial. O sea, es como que, pues, qué bueno. El chat se crea para crear POC, Point of Contact. Pues entonces, ¿para qué sé yo? Tesoro, dime quién va a coordinar eso, a quién le notifico. Defensa, dime quién. Estado, dime quién. Y todos dan sus nombres, ¿verdad? El vicepresidente. ¿Qué pasa? Que el asesor de seguridad nacional decide en ese mismo chat, por la comodidad de todo, puedes decir como que, vamos a hacer esto, y el secretario y empieza un debate de política pública, que es lo más grande del chat realmente para mí, donde el vicepresidente, repitiendo un poco el rol que asumió en la reunión que tuvo con Zelensky Trump, se convierte como un poco el agitador de decir, pero ¿por qué estamos haciendo estas cosas? ¿Por qué estamos ayudando a los europeos? ¿Por qué estamos interviniendo ahí? Vamos a dejar que los Houthis hagan, básicamente dice, estamos haciendo esto, después lo vamos que los europeos se encarguen. Porque al final, hay que tener un punto muy importante. Esa navegación por el Middle East, ¿no? Por el Mar Rojo, esa parte ahí, es muy importante porque de ahí sale el petróleo que alimenta a Japón y a Europa. Y en esa ruta de navegación, sobre todo hacia Europa, pues si se interrumpe, el costo de hacer negocio en Europa aumenta mucho porque las pólizas de seguro de los barcos que transportan petróleo y otros bienes aumentan. Vance está diciendo, ¿por qué estamos subsidiando a los europeos manteniendo la libertad de los océanos si realmente we can just no hacer nada y dejar que otros breguen? Ajá. Y entonces pues hay el secretario de Defensa que irónicamente es quien peor ha salido parado en todo esto. Cuando no fue su culpa. Cuando no fue su culpa directamente, porque él debió haber sabido que estaba en Signal. Pues él dice, no, hay que hacerlo porque es el Freedom of the Seas. Claro, esto es una posición institucional de Estados Unidos por siglos, como tú dices. Siempre que tú le preguntas a los americanos por qué tienen Fuerzas Armadas, es como que tenemos que asegurar el libre tránsito de bienes
por el océano. Y la única marina en el mundo realmente es la americana. O sea, las demás marinas del mundo no tienen la capacidad de operar mundialmente. O sea, no la tienen. China opera en el área geográfica cercana. Rusia opera. La única marina que está en todos lados es la americana. De hecho, y la Marina de China todavía no tiene todos los tipos de nave nuclear que necesitaría para poder de verdad hacer Y no una solamente potencia que pueda desplegar sus intereses. Y no solamente no tienen el equipo, es que no tienen la larga experiencia y el cadre de personas experimentadas que pueden liderar esas misiones. Ujú. Recordemos, Estados Unidos tiene portaaviones hace un siglo. Llevan un siglo creando un grupo de líderes que pueda correr esto. Y tienen gente retirada que entrena, tienen gente joven que va... O sea, hay una cultura. Hay una cultura y una institucionalidad que los chinos simplemente no tienen porque ellos nunca han tenido una marina hasta los otros días. Y Rusia trató de desarrollar en la Guerra Fría, pero nunca pudo hacerlo. O sea que el punto es de que aquí hay y estamos viendo Vance a asumir una postura un poco contraria a la del propio presidente una vez más. Porque una de las cosas que hablamos cuando hablamos del caso de Ucrania es que Trump, aunque Zelensky estaba provocando un poco la confrontación con Trump y trazando una raya, Trump nunca dejó que la sangre llegara al río. No es hasta que Vance interviene que la cosa se polariza. Y solamente Trump entra cuando Zelensky dice que a ti te van a tocar también. Ahí fue que él vuela en canto, ¿verdad? Pero el tema del Navy y del libre tránsito de bienes te explica también, por ejemplo, por qué Trump, una de las primeras controversias o asuntos que asumió era el asunto del Canal de Panamá. Yep. ¿Verdad? Porque la importancia del Canal de Panamá es que los bienes puedan cruzar entre el Pacífico y el Atlántico sin mucho problema, sin tener que dar las vueltotas que habría que dar. Tienes el asunto adicional de que si tú quieres que, por ejemplo, el gas natural norteamericano, que incluiría el de Canadá, pero más específicamente el de Estados Unidos, pueda desplegarse más allá de que solamente sea un asunto continental, tú tienes que tener los tankers corriendo para traer para adelante sin problema. Eso requiere un Navy para asegurarlo. Los Houthis, pues, han estado hasta cierto punto exitosamente, no porque ganaron victoria, pero se han convertido en un dolor de cabeza en donde le duele a todas las potencias, que es el comercio. Y ¿verdad? O sea, todavía no estamos en un momento donde existen airships que puedan transportar la misma carga que se transporta a través del mar. Así que hay que bregar con así que hay que bregar con ese tema. Pero el asunto es que entonces ellos están dando en ese chat de Signal, están haciendo hasta un live feed de por dónde va el misil, los F-18 y por dónde va el misil y en el edificio de donde está la persona. Y que vimos que murió. Y llega una parte donde dice el target acaba de entrar al edificio donde está el apartamento de su novia, el misil acaba de llegar, el edificio se derrumbó, todo el mundo debe estar muerto. Y está todo eso pasando, después se ponen a escribir emojis y cosas. Pero el director de Seguridad Nacional había, sin querer, añadido al chat al editor en jefe de la revista The Atlantic, que cuando entró y vio lo que estaba pasando, se quedó calladito. Bueno, él dice que yo no vi nada hasta que de repente dijo, yo aquí me estoy exponiendo. Probablemente se quedó pensando y dijo, me estoy exponiendo a meterme en un lío yo aquí. Que, by the way, mala ética del chat. Porque se supone que si tú añades un número y tú no lo puedes identificar, tú preguntes quién es fulano. Y si fulano no contesta, lo saca. Eso es, ¿verdad? Eso es ética de chat. Y pues, por alguna razón, nadie hizo ese trabajito y... Es como si Jennifer hiciera un chat con, qué sé yo, Domenech, Ferraioli, Pantoja... Y sin querer meter a Carmen y a Acevedo. Exacto. Y a ver si Oscar Serrano, pero no está tan lejos. No, coño, no compare. Te quedó o sea, fuerte. no en el sentido de que, o sea, son personas que son claramente opuestas a claro, la política pública. O sea, no sabes, como que son personas que tú dices como que, ok, no están de tu lado. No, lo que iba a decir es como que... No añadiste que soy a Gary Rodríguez, Ajá. ¿sabes? O a Normando. Iba a decir como que, mano, entre Bonita Radio y Noticel, pues creo que está, pero nada. Pero me entiendo lo que te quiero decir. Sí, o sea, sí, no fue que añadiste a alguien, a Dávila Colón.
La primera controversia que entró fue que, de hecho, ¿sabes qué me pasó a mí una vez? En un momento, cuando estaba en Dávila Colón en los paneles, pues con nosotros estaba Zaira Jordán. Ajá. Ok, Zaira Jordán, los que no sepan, había corrido para comisionada residente con Alexandra Lugaro en Victoria Ciudadana, tampoco sacaban las elecciones, ella se va de Victoria Ciudadana, hace un FUPAPA, y desde entonces, si no es PNP, es PNP friendly. Y ella estaba yendo el programa de Dávila, y Dávila una vez no puede ir, y yo le iba a sustituir. Así que yo creo un chat para discutir los programas, yo darle el rundown, toda la cuestión a todo el mundo. Pues en lugar de incluir a Zaira Jordán, incluyo a Zaira Maldonado, que en ese momento era directora de Batería H. Y yo estoy como que enviando la cuestión y de momento ella me escribe, mira, yo no creo que yo tenga que ir a Dávila Colón, es Zaira Maldonado, no es Zaira Jordán. Y yo, ya lo van a ver. Así que, it happens. El punto es que la noticia explota hace unos días cuando el Atlantic, Goldberg, publica la existencia. No entra en detalle. Ajá, pero publica que estuvo en este chat de Signal donde pudo ver todos los ataques, toda la cuestión del ataque. Y entonces lo que dicen los americanos, el drip strategy, saca una nota diciendo, había un chat, y todo el mundo dice, no te preocupen, no había nada confidencial. Otro día, fíjate, aquí había algo confidencial. No, pero eso no es clasificado. El otro día, no, pero mira, esto sí es clasificado. Y sí, eso no es clasificado nada. No. Hay un proceso, es como, obviamente, vamos a ponerlo así. No hace falta mucha sofisticación para ejecutar una estrategia cuando viste todo el chat por días. Creo que esta ha sido, y a veces la gente, y con eso terminamos yo creo que el tema del chat como tal, porque creo que no más allá de que hubo un error, no es noteworthy. Hay unas cositas más que hay que traer. ¿Sabes lo que es noteworthy? Que realmente de todas las controversias que ha tenido Trump, y sabes que aquí siempre están algunos escándalos reales, otros manufacturados sobre Trump, y por ejemplo lo de Rusia que terminó siendo un poco un nothing burger en el greater scheme of things. Los chismes de que si el otro, que si la cama, que si el dossier de Steve. Todas esas cosas que terminaron siendo distractores, /embustes, /fabricaciones. Porque, fíjate, cuando tú lees la historia de muchas personas, tú sabías que el ejército de Estados Unidos interceptaba las comunicaciones de Kissinger. Bueno, la Marina. Porque pensaban que era un agente chino. No sabía eso. O sea, cuando alguien hace algo que no está con la línea de la política pública de la administración, es bien común que haya todo el mundo diga, no, es porque es que él sirve a los intereses de tal. Siempre estas insinuaciones, tanto de izquierda como de derecha. O sea, esto no es nuevo. Yo creo que si algo todos esos escándalos que se han creado nunca habían realmente tenido efecto. Este es el primer escándalo de Trump en esta administración que yo creo que realmente tiene pegada porque claramente demuestra un nivel de incompetencia de parte del National Security Advisor, que crea este chat, que añade a esta persona, que patrocina esto, y yo no puedo justificar. Esto me recuerda un poco cuando trataron de meter a Willy en el chat de WhatsApp, de que si no, porque Willy estaba cuando pasó lo del juez y García, etc. Y era como que sí, Willy estaba, pero él no hizo nada ahí. O sea, hay 200 personas en el chat. Este caso, el que de verdad se metió la soga al cuello es el asesor de seguridad nacional que crea el chat y patrocina esta discusión completamente. Y entonces, por otro lado, que J.D. Vance utiliza el foro para comentar sobre un asunto de política pública de esa manera, y entonces todas estas personas empiezan a dar sus opiniones y ese Hegseth comparte. O sea, no es una persona, son varias personas que demuestran un pobre manejo de la información con el conocimiento que tenemos de que, dado la realidad de tener 20 personas en un chat y 20, pues no quiero ser discriminatorio, pero 20 personas que estoy seguro no necesariamente son muy técnicamente duchos. Deben haber, eso es como hay un congresista republicano, Don Bacon, que fue general de la Fuerza Aérea, que dice, yo estoy 99.99% seguro que Rusia y China vieron estas comunicaciones también por la forma, porque de hecho una de las personas que estaba en el chat
Estaba en Rusia. Sí, pero después dijo que el celular no se lo llevó. Pues no vio los mensajes. Qué bueno. Ujú. My point es muy este tipo de... O sea, la falta de discreción en cuanto al manejo, no de chismes y cosas, sino discreción de manejo de información que debe ser secreta y la forma en que se toman decisiones de política pública, creo que por primera vez jamaqueó un poco la percepción de la administración. Yo creo que lo que tú acabas de decir, más o menos resumen la manera que yo pienso. Y de nuevo, hablar de chats es algo bien sensitivo para mí. De hecho, toda esta semana, gente ha estado meándose la risa solo, escribiéndome mensajes y llamándome para preguntarme qué yo pienso del asunto. Y después se ríen. Y yo por dentro diciendo, pues por lo menos se pueden reír más del asunto, se pueden reír ahora en este asunto, ¿verdad? Era muy gracioso de ese después año. del tiempo, pero alguna de las personas era como que, caballo, tú no tienes ese nivel de confianza conmigo, bájale dos. Pero la cuestión es que primero, porque suscribo 100% lo que tú acabas de decir de que es la primera controversia que creo que les diga que los afecta a ellos. Y creo que estos son los factores. Primero, no es Trump. Trump es teflón para un montón de cosas. Su gente no lo son. Esa capacidad la tiene él solamente. Si una vez tú sales de su órbita directa, todos los demás are mortal, ¿verdad? Segundo, mucha gente empezó a preguntarse, el que causa el problema es el director de Seguridad Nacional, que es un very recent MAGA. Es una persona que se le consideraba incluso parte del swamp. Así que yo estoy seguro que ya había gente dentro de la administración que lo miraban a él con el ojo medio por el lado. Y entonces, para colmo, la pregunta es, ven acá. Ok, fue un accidente, cool. Una pregunta, ¿por qué tú tienes el teléfono de este tipo? ¿Verdad? Porque el Atlantic, si algo se ha definido desde el 2015, cuando Trump bajó la escalera, es que fuerte a Trump. Una agenda editorial clara. Y de momento es como que, ¿qué tú haces? ¿Por qué tienes el teléfono de él? Oye, ojo, yo tengo el teléfono de muchos reporteros simplemente para saber a quién bloquear, pero el punto es que lo tenía. Él dice que nunca había conocido a Goldberg en su vida y de momento suben una foto de ellos dos jangueando juntos en la embajada de Francia. Y que yo creo que al final del día, ¿verdad? Fue parte del issue que nosotros en el 2019 tuvimos que enfrentar con el chat, que es que la reacción de muchas personas cuando ven eso dicen, espera que las cosas se operan así. O sea, con Exacto. la misma manera que yo organizo mi barbecue y mi salida con los panas o mi salida con las nenas o hablamos mierda de alguien en un trabajo o algo así. Así es la manera que se brega los ataques así. Y para colmo, como es un problema de un chat que todo el mundo probablemente lo ha vivido de alguna manera u otra, se hace fácilmente relacionable. Todo el mundo lo entiende así. Versus otros temas de gobierno, especialmente a nivel federal, que a la gente se le hace difícil digerirlo. Muchos números, mucha sofisticación. Sí, aquí ve todo el mundo que ustedes hicieron qué. Y los demócratas, y para colmo, como el lambetuerca no ha renunciado, que es que cuando tú causas un problema que puede ser una distracción, tienes que ir para que se muera la noticia. La verdad. Y hasta que no te vayas, no se va a morir. Y ellos han estado, están en un hueco y en lugar de salir del hueco, lo que están es excavando más hondo. Entonces salen estas noticias, por ejemplo, de Der Spiegel, de que hay un montón de la información personal y los teléfonos de estas personas están disponibles públicamente en internet, en datadoms o hay información. Salió la historia de Venmo de Mike Waltz, que tenía cientos de personas ahí que le mandaba Venmo de compré esto, comí esto, bla, bla, bla. Cabilderos, periodistas, asesores. So que, como dije, tecnológicamente estoy seguro que no están muy claros de la tecnología porque yo he cobrado y pagado cosas por Venmo. Pero, por ejemplo, a casos legales que alguien dice, mira, los sellos de este caso, pásamelo, lo pasan por Venmo, por ejemplo. Yo me aseguro de que eso esté blocked, pues yo no quiero que la gente sepa quién es, ¿sabes? Pues tal persona radicó una demanda, me pidió que hice una demanda, pues entonces me mandó 90 pesos para los sellos. Yo no quiero que la gente sepa eso. That's basic. De hecho, así fue que cogieron a Matt Gaetz con la cosa de prostitución porque tenía la historia de Venmo pública y le pagaba a las muchachas para acompañarlo por Venmo y era público. Yo creo que eso es fuerte. Yo creo que
demuestra que no hay un carelessness preocupante. Pero, mano, si tú sabes que es careless, pues estás empezando. O sea, esto no pasó en 3 años que ya estás acostumbrado y es como que whatever. Estás empezando. Se supone que estés en caliente, que llevas 2 meses y pico y ya estás metiendo las patas. Bueno, En ese tipo de cosas. ¿Sabes? Como que al principio tú dices como que estás derechito. Uno pensaría. sí, pero también hay que tomar en consideración que aparentemente usar Signal para crear este tipo de chat para coordinar comunicaciones, que yo creo que al final del día era la razón de hacerlo y creo que Marco Rubio ha sido quien mejor lo ha As explicado. As usual. Porque Marco dijo, mira, esto ya iba, aliados sabían, esto era para poner en coordinación las personas en contacto. Los subs de las diferentes agencias. Cuando yo participé fue para poner la persona en contacto y después cuando pasó todo dije, good Qué job, bueno. y ya. Y dice, pero esto no era una cuestión de que aquí se estaba teniendo la discusión. Quien no lo hace ¿Quién no lo es J.D. Vance. Una vez más, tratando... De hecho, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? Tú... No te voy a... No voy a usarte aquí de autoridad en el tema de chats. Porque escuché a alguien hacer un comentario sobre los chats hoy y me pareció un poco... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? No voy a decir hipócrita, pero me pareció poco realista. Uh-huh. Alguien dijo como que no, porque cuando en ese chat todo el mundo actuó de cierta manera y no había como que un debate de política pública. Primero, la decisión estaba tomada. So, no es el foro para tú estar diciendo como que, pues esto no me gusta, aquello no me gusta. 2, cuando se toma una decisión de ese tipo, tú no estás chavando al jefe diciéndole, no me gusta esto, no me gusta otro. Y 3, cuando la decisión está tomada, tú no mandas un mensajito random diciendo, que fue lo que hizo J.D. Vance, que en mi opinión estuvo muy mal de su parte. Yo, pues por ahora me voy a quedar callado sobre mis desacuerdos con esta decisión porque se tomó la decisión, pero no me gusta por esto, esto y esto y esto. Me pareció, y de hecho Hexeth le contesta muy bien. Creo que no debió haberle contestado. Yo creo que todo el mundo debió dejarlo en red y ya. Porque mi impresión fue que Vance está out of the loop en estas decisiones. No, yo lo veo diferente. Yo creo que J.D. Vance escribió como escribió pensando que si yo voy a correr, yo no quiero que me saquen esto en cara después. Así que como yo no confío en ninguno de los otros que está aquí, voy a tirar mi aclaratoria. Pero sí, de acuerdo. Pero igual, bad manners. Sí, very bad manners. Por ejemplo, Biden cometió 2 veces, hizo eso Obama, y Obama nunca se las apuntó y nunca se las perdonó. Una fue con Afganistán y la otra con el matrimonio gay. Que en ambas cosas Biden se fue por su lado y filtró por ahí de que él estaba en contra de la posición oficial de la administración. Y en ambas cosas él tenía como que, yo tenía razón, qué sé yo. When you're the VP, tu posición política es bien dependiente de lo que el presidente haga. Y yo pienso que el foro para tú expresar tu insatisfacción con una decisión debe ser el presidente y no los staffers o los ayudantes o los jefes de agencia. Porque, por ejemplo, si yo soy... O sea, criticaron el chat por todo el mundo ser rara. Yo no creo que ese es el foro para tú estar ventilando en un chat de, como tú dices, creado para identificar que todo el mundo me diga a quién voy a poner el point of contact. Yo no creo que ese es el foro. ¿Y tú sabes qué pasa? Que de hecho me sorprendió. Yo sé que esto tuvo un efecto más allá porque hoy se envió una carta conjunta del ranking member y el chairman del Comité de Armed Services del Senado, que son Roger Wicker, famoso en Puerto Rico, y Jack Reed, uno republicano y uno demócrata, ambos gente de mucho seniority y mucha experiencia política, ambos llevan el Congreso desde los 90, solicitando una investigación ejecutiva de este asunto y que les dé un informe de qué fue lo que pasó. Cuando algo es bipartisan en el Congreso, cuando un republicano y un demócrata de alto rango se ponen de acuerdo para algo, usualmente es porque alguien un poquito más arriba tomó la decisión de que vamos a curarnos en salud y vamos a decir, investiguen ustedes, no elevemos esto para no manejar, porque esto es serio. Ahorita hablaremos de las cartitas y qué sé yo. Pues en Washington, que a diferencia de Puerto Rico, que es un gobierno dentro de todo relativamente informal, en Washington todo es muy formal y por cartas y por comunicación. O sea,
Los congresistas no llaman a una agencia a decirles, mira, yo quiero que tú hagas esto o lo otro. Ellos mandan una carta because everyone wants to be on the record. Y no quieres que después digan... Especialmente porque nadie se conoce. Nadie se conoce porque son 535 congresistas y senadores, 600 agencias, 4,000 nombramientos de confianza, el presidente, etcétera. Y hay tantos players, sin hablar de los players en el non-profit sector y y los think tanks. So everyone wants to be on the record y no quieres que haya misunderstandings. Mi impresión, y me puedo equivocar, pero mi impresión es que esa carta es una señal a Trump de que, oye, estamos tratando de ayudar, no queremos chavar demasiado con esto, pero tienes que hacer algo. Yo creo que también algo que por la lista de personas y su reacción, este no era el primer chat de Signal que ellos montaban. De acuerdo. Porque yo puedo, por ejemplo, si Susie Wiles, que es la Chief of Staff, veía esto como el primero, yo creo que yo hubiese llamado y tú esa vaina. Ahora, si es como el quinto, sexto, 20º, pues, ok, whatever, y ni lo mira. Es que yo creo que el chat no fue diseñado inicialmente para compartir información clasificada, porque si lo miras bien, está incluido, por ejemplo, el secretario del Tesoro, que debe estar incluido porque puede tener un efecto económico el asunto. O sea que, por ejemplo, como dice Vance ahí, pues hay un ataque a los Houthis, pues entonces sube el precio del petróleo, pues eso tiene un efecto económico. Pero tú no lo incluyes para que esté ahí para hablar, para hacer una estrategia de guerra. Nada. Para nada. O sea, no. En eso estoy, pero la cuestión es que yo creo que también, como tú dices, como estamos acostumbrados a pensar que Washington es todo formal, ver esto, como que dice, espera, ¿qué pasó aquí? Especialmente cuando es la semana donde se publicaron los JFK Files y estamos viendo cuánto memo minucioso bobo hay. Ay, hermano, pero en esos memos hay tantas cosas y pues, ¿qué hay? Ajá, hermano, pero es que yo me metía... Obviamente hay un sistema de clasificación, son miles de files que se publicaron y pues a veces la redacción que le hace, o sea, lo que se hizo público fue una oración o dos. Pero hay un memo que se llama The Family Jewels. No kidding, se llama así, ese es su nombre. Que es un memo que escribe, es como un tipo, una persona que termina siendo medio historiador de la CIA en los 80, que se llama Walter Elder, que aquí, básicamente la historia es esta. Cuando pasa Watergate, pues Nixon utilizó la CIA como excusa para un montón de las cosas que hizo, diciendo, sí, tapa esto, porque si jascas mucho va a aparecer los papelones tuyos. Y la CIA al final dice, no me importa que saquen los papelones. Pero nombran un director nuevo de la CIA y él le pide a esta persona, que es medio historiador de la CIA, dame una lista de todas las cosas que pueden ser awkward. Dame una lista de todos los papelones que alguien me puede sacar. Y el tipo dice, mira, en verdad yo no sé qué papelones son tan grandes y cuáles son más chiquitos. Te voy a decir los que yo creo que pueden ser papelones y los que alguien con malas intenciones puede convertir en papelones, pero te lo dejo a tu juicio. Entonces da una lista, creo que son como 20 items. Pero el memo es bien interesante porque literalmente es como que esto es todo lo que yo tengo, lo que yo sé. Chequea. Y muchas de esas cosas son públicas. Por ejemplo, el tema de matar a Castro, que sale en ese momento. El tema de... Hay muchos asuntos así de que si lo del Congo, que si intervenciones en América Latina. Pero hay unas cuantas que habían estado bloqueadas porque la ley que obliga a la divulgación de estos documentos es sobre asuntos que tengan que ver con el asesinato de Kennedy. Y lo abren bastante, que sea cosas de Cuba, América Latina. Pero hay cosas que realmente pues, no eran relevantes del asesinato de Kennedy porque eran embarrassing, pero no eran directamente relevantes. Y hay unas cuantas que están súper interesantes. Por ejemplo, hay uno del vínculo del director de la CIA, que es católico, con el Papa. Y salen varias comunicaciones diciendo como que, bueno, pues si yo soy protestante, el tipo escribe, yo soy protestante y del Middle West, solamente quiero comentarle que si alguien se entera de que el director de la CIA está hablando con el Papa, pues eso puede haber Ok. De hecho, y está súper interesante porque es como que, oye, con dos papas, de hecho, menciona, creo que es Juan XXIII y a Pablo VI, ambos salen como que en la lista. Y entonces habla de que la CIA... Bueno, dos cosas salen en los documentos. Que la CIA usa la embajada francesa en Cuba como para operar y les dan inteligencia a los franceses a la CIA. Y de que la CIA autorizó
un escalamiento de la embajada francesa en Washington para identificar operaciones francesas en Estados Unidos y decirle knock it off. Recuerde, en esta época De Gaulle está guillándose de Trump y salen varios documentos que De Gaulle quiere eliminar la Unión Europea y romper el libre comercio. Sí, porque De Gaulle creo que fue que De Gaulle culpó a la CIA cuando le trataron de hacer el golpe de Estado. Sí, en la revuelta de los generales, que le dicen cuando lo de Algeria. O sea que hay unos cuantos ejemplitos ahí que ellos dicen. De hecho, hay más cosas. Te voy a dar otro ejemplo que me pareció súper interesante de los Family Jewels, que es que menciona que las uniones, los sindicatos de trabajadores de Estados Unidos ayudaban a Estados Unidos en sus asuntos internacionales y con el anticomunismo, y de que la CIA se involucra en traer la paz entre el presidente de la AFL-CIO, que es George Meany, y el presidente de la United Auto Workers, que en esa época era mucho más poderoso, Walter Reuther. Que los dos eran unos gángsters. No, Cristian, no. El uso de aviones privados como charter jets por el director de la CIA. Dios. Las relaciones del director de la CIA con periodistas. Hay un asunto que esto se sabía ya, pero no aparecía en los Family Jewels, pero yo lo había visto en otros documentos. Así que ya yo sabía qué pasó. Que Estados Unidos envenenó el azúcar cubano para que fuera inutilizable. Creo que fue en Puerto Rico, de hecho, la operación. Dios mío. Pero eran cosas que... Es cómico porque en la mente izquierdosa, la CIA era este gran boogeyman. Pero dentro del mundo del gobierno federal, todo el mundo consideraba que el FBI era la fuerza reaccionaria derechista y la CIA era un chorro de izquierdoso degenerado. Sí. Es que, de hecho, eso es lo que sale en los documentos. Por ejemplo, otro ejemplo es... Y esto es bien interesante porque, por un lado, se menciona en los documentos que Estados Unidos gastó millones de dólares, lo hablamos la semana pasada, en las elecciones de Chile, pero también se menciona aquí que la CIA rechazó ofertas de Robert B. Anderson y de Anaconda Copper para que empresas americanas gastaran dinero a favor de candidatos en Panamá y en Chile. Porque ellos no querían crear el precedente de que se usaran, que empresas privadas actuaran de esa manera y preferían hacerlo a nivel gubernamental. Esa teoría de que las grandes empresas se metían, por lo menos en los documentos queda claro de que la CIA no veía con buenos ojos el dejar que el sector privado se metiera en estar metiendo dinero en elecciones. Y de hecho salen que la forma en que Estados Unidos financia la campaña de Eduardo Frei para derrotar a Allende en el 64, los millones que hablamos la última vez, fue a través de los partidos de la democracia cristiana italiana. Porque, no sé si sabías, que el jefe de contrainteligencia de la CIA y uno de los poderes permanentes en la CIA por décadas, James Jesús Angleton, pues se creó en México, una de sus primeras operaciones desde la Guerra Fría fue en Italia y él tenía vínculos bien poderosos con la inteligencia italiana. Y él habla en otra de las partes que se declasifican de sus vínculos con el Papa Pablo VI, que había sido ministro de relación del canciller del Vaticano bajo Juan XXIII. Sí se habla de que habían vínculos fuertes, y si ustedes ven The Godfather parte 3, que hay un evento que él habla de que, ¿quién mató al Papa? Pues quizás P2. P2 es una logia masónica que en los años 80 se destapa que es una logia secreta, de lo cual en Italia es ilegal, de cientos de miembros del Parlamento, etcétera, que estaban vinculados a este operativo enorme que hace Estados Unidos durante la Guerra Fría para detener al Partido Comunista Italiano. A través de Italia es que han corrido siempre muchos de estos fondos de cosas de inteligencia americana, y por eso es que entonces hay un ejemplo también interesantísimo que tengo que preguntarle a alguien que conozco que estaba muy metido en la Iglesia Católica en México en esa época, de un grupo que un sacerdote católico crea en México, anticomunista, para educar a la gente en contra del comunismo, que la CIA endosa, y que el arzobispo de Guatemala pide que lo traigan a Guatemala. Ok. O sea, aquí hay una de cosas que salen así como que, y muchas veces está el documento que habla de Kennedy, ahora esto está tachado, y esto no tiene que ver nada con lo anterior, pero lo salió. Sacaron, sí. Por ejemplo, que Puerto Rico, que había un budget para la agencia, para la oficina de Puerto Rico de la CIA, que eso es algo que, de hecho, es una de las cosas que clasifican consistentemente, la existencia de una oficina de Puerto Rico
en Puerto Rico de la CIA. Aunque era una oficina que no era operacional. Sí, pero tenía, un enlace. pero tenía ramificaciones para el resto del Caribe. Sale un documento bien interesante de que Estados Unidos perfeccionó, o trató de perfeccionar, pero no le salió, lo mismo que hacen los rusos de utilizar los agentes biológicos y transmitirlos a través de dardos o de formas que no sean visibles. Ajá. También eso salió. Clasificaron una cosa llamada Operation Firefly, que aparentemente es una forma de fotorreconocimiento, que no es los SR-71. Aparece una lista de cuántas personas de contrainteligencia hay en la CIA en el 1973, que eran 200. Habla de un escalamiento de la embajada chilena. Habla de que todas las mujeres en las embajadas rusas en esa época eran espías y se casaban con americanos para conseguir pasaporte. Y así que había que investigarlas a todas. El que yo encontré interesante es que de momento hay como una carta donde el secretario de Estado se está quejando porque se entera que la mitad de todos sus embajadores son... No. Esa es una carta que, de hecho, esa la estaba dando para último porque es súper, súper, súper interesante. Ok. Arthur Schlesinger es un historiador... By the way, cerramos ya el tema del chat porque fuimos por la tangente. Sí. Arthur Schlesinger es un historiador famosísimo en Estados Unidos en la época. Es un intelectual público, ¿no? Es lo que muchos de los que escriben columnas en el periódico hoy dicen ser, pero no son. Y Arthur Schlesinger escribió un libro reconocidísimo sobre la historia del nuevo trato y Franklin Delano Roosevelt, pero a él le gustaba Kennedy. For some reason le cayó bien Kennedy, dijo Kennedy puede ganar, eso se fue con Kennedy. Cuando él se va con Kennedy, pues él se convierte en medio del vínculo de la gente liberal e intelectualoide con Kennedy, que no se llevaba con ellos at all, porque Kennedy era un reaccionario católico. Que era un católico bastante... anticomunista, low tax. Exactamente. Kennedy es más como su sobrino. Y de hecho, esa es una de las cosas que hay muchas cuentas de Twitter que comentan como que Bobby y Jack Kennedy no eran de izquierda. O sea, la solución de Bobby Kennedy al problema del desempleo en los guetos era tax cuts. ¿Tú sabes cómo Bobby cut his teeth? Con McCarthy. En la comisión de ese gran americano, Joseph McCarthy, junto a Roy Cohn. Exacto, ellos eran los counterparts. Y entonces... Y John F. Kennedy es el único senador demócrata que no vota para censurar a McCarthy cuando lo censuran. Y el papá de él le donaba mucho dinero a McCarthy y a Nixon, curiosamente, en su carrera para el Senado. Nada, volviendo al punto original. Cuando Kennedy empieza ¿por dónde íbamos? Espérate, me perdí el hilo aquí. Schlesinger Era como que el vinculito. Pero Schlesinger, al igual que muchos intelectuales, porque tú decías que la CIA es un grupo de izquierdosos. ¿Eran los izquierdosos? Es un izquierdoso porque Roosevelt es quien crea la CIA como la OSS en los años 40 para la Segunda Guerra Mundial. Y entonces todos los tipos de derecha estaban en las Fuerzas Armadas. La única gente que quedaba para staff muchas de estas operaciones de lo que sería la CIA hoy eran un chojo de profesores y de intelectuales. Indiana Jones. Bill Buck que estuvo en la CIA. Sí, pero eran intelectuales. Schlesinger es el izquierdoso del corillo. Y entonces manda una carta a Kennedy diciendo como que, mano, en verdad la CIA es una porquería, esto no sirve. Y una de las cosas que he discloses es que la mitad del personal de las embajadas americanas exacto, eso es lo que me refería. Son agentes de la CIA. Y que eso crea un problema porque entonces tienes agentes de la CIA haciendo el trabajo que debería hacer gente del Departamento de Estado. Y entonces, pues mucha gente ha interpretado eso como que... De hecho, vi un reportaje que casi me desmayo y este es el peligro de tener periodistas escribiendo sobre la historia. Kennedy desconfiaba de la CIA, según memo de Schlesinger. Si Kennedy desconfiaba de la CIA, Schlesinger no le manda un memo diciendo Kennedy desconfía de la CIA. Cuando a un gobernante le llega un memo de un staffer, usualmente es advocating que él cambie su posición. Por ejemplo, si yo le mando si Pablo José fuera gobernador, ¿qué más? Si Jennifer hoy. Nadie tiene que escribirle un memo a Jennifer diciendo debe ser estadista. Lo que sería noticioso es que... Es que escriba un memo que debería ser más estadista. Porque la persona presumiría que estoy diciendo que no es lo suficiente. O quizás no, si alguien le escribe un memo diciendo debes deprioritize la estadidad y enfocarte en otras cosas,
es porque esa persona percibe que tiene que impulsar la política pública en la otra dirección. So, yo vi reportes en NBC News de que decía, no, que si Schlesinger Kennedy desconfiaba de la CIA. No, Kennedy confiaba tanto en la CIA que al final de la Bahía de Cochino vota a 2 personas y el resto de la gente las deja y les da promotions y sigue haciendo lo mismo que la CIA le recomendaba. So, Él desconfiaba de los generales. él desconfiaba de los generales. Y creo que tenía desconfianza con la CIA, pero no era una cuestión... Pero era con los... Él se sintió que he was pushed en una dirección. Yo creo que él sintió que los generales no le dieron suficiente advertencia de lo que la CIA estaba haciendo era no era viable. Y había un grado de desconfianza con la CIA, pero es la desconfianza que todo gobernante tiene con todo su personal. No es una desconfianza ideológica. De hecho, eso es uno de los problemas que tienen los gobernantes cuando empiezan, que es que no confían en nadie. Entonces, cualquier persona que ha tenido una posición de alta ejecución sabe que la confianza es lo más clave. O sea, si tú no puedes confiar que si tú soplas en una dirección se cae un árbol al final, tú te sientes impotente. Y toda la regalia lo único que hace es que te hace sentirte más impotente y más alejado. Tú necesitas un equipo de gente que tú puedes decirle tal, ejecuta. Y tú confiar que esa persona va a por lo menos tratar. Y eso explica por qué, por ejemplo, Estados Unidos en su cultura gerencial, en lo que ha sido exitoso, es que cuando reclutan a una persona, reclutan a su equipo completo. Entonces tú lo que ves es que fulano, por ejemplo, en el mundo comercial, pues vamos a decir, qué sé yo, departamento de mercadeo. Esa persona, cuando tú la contratas, tú sabes que estás contratando a esa persona y como a 5 personas más. No es... En Puerto Rico todavía tenemos esta noción de que es muy burgués, ¿verdad? Que fulano solo es que... allá por lo menos... Y esa es la dinámica que yo creo que se está empezando a erosionar allá. De que no confían en equipos completos de trabajo, confían solamente en... Y yo creo que una lección que podemos sacar de esos documentos es de que muchas de las cosas que son clasificadas no son clasificadas porque nadie las sepa, porque es realmente un secreto. Muchas veces es porque son embarrassing. Y en Puerto Rico, pues, yo pienso que sí el gobernante debe tener el privilegio ejecutivo de poder tomar decisiones y tener un intercambio de ideas con su gente sin que eso se convierta público, porque si no, entonces no. Sí. Pues tiene que sacar los emails y hablar todo por señales de humo. O sea, sería una estupidez, ¿no? Joder, no hay forma. Pero, por otro lado, creo que hay un extremo de este tipo de secretividad. Realmente es importante saber, que ya lo sabíamos, y había que clasificar que las armas que se usaron para matar a Trujillo vinieron en un paquete diplomático a la embajada de Estados Unidos y la embajada se las dio. Bueno, tú no estabas ahí en el momento, Barbo. Tú estás diciendo eso ahora en el 2025. Tú no sabes qué era la consideración en aquel momento. ¿Pero por qué lo clasificaron en el 2022? ¿Cómo? Porque eso estaba clasificado en el 2022 cuando eso ya se sabe. Porque es el muro en el bosque de J.K. Chesterton. Que, ¿verdad? La definición de que es un conservador y que es un liberal. J.K. Chesterton decía que el conservador, cuando ve un muro en el medio del bosque, dice: oye, ¿por qué habrá un muro aquí? Antes de tumbarlo, descubramos por qué alguien puso un muro. El liberal dice: túmbate esa porquería, eso ya no tiene ningún propósito. Bueno, pues entonces en Puerto Rico tú dices que entonces los ambientalistas son... Pues aquí no quiere que tumben nada, ¿no? Hay un elemento reaccionario en la izquierda puertorriqueña. Por eso es que, por ejemplo, la campaña de Manuel Natal y de Juan Dalmau decían cosas que harían eco de argumentos protonacionalistas en otras partes del mundo y que todo el mundo miraría como que te están amarrando las botas. Pero esa es una discusión para otro día. Vamos a coger un breakecito y regresamos ya mismo. And we're back. So back. Tired of winning? Todavía no. Estoy esperando. Faltan 3 años y 7 meses. Quizás te quedas esperando. No creo. Vamos a ver. Bueno, en esa línea, el próximo tema que tenemos en nuestra lista es la confrontación Mean Girls entre la gobernadora y el comisionado residente esta semana, donde me dice si lo digo incorrectamente. Esta semana Pablo José Hernández, comisionado residente, le envió una carta a la gobernadora
pidiendo su apoyo. Quizá la carta vino la semana pasada o algo así. Pero el domingo, Manuel Calderón Cerame no fue a misa y decidió hacer una conferencia de prensa. Creo que son cosas separadas. Criticando porque no le había contestado la carta a la comisionada residente y tratando de causar un punto de pelea con la gobernadora de que no le ha contestado la carta, no quiere cooperar con el comisionado residente, no quiere trabajar para Puerto Rico. Y entonces Pablo José después dijo que renunció al vehículo oficial que se le proveía a ella, al comisionado residente, que él tendría derecho a usarlo. Que se compró en el 2018. Ajá. Cuando ella era la comisionada y Rosselló también se compró su guaguita con la silla de capitán. ¿Cuáles tú dices? No, la guagua que Ricky se mandó. O sea, que nunca llegó. Nunca llegó. Yo creo que está ahora en el DSP. Creo que lo usaron, algo por el estilo. Y una silla, yo sé, esa silla parecía el Captain Kirk ahí. Pero nada, el punto es que no era la misma guagua. Yo no me imagino a Ricky, perdona por la digresión, pero yo no me imagino a Ricky sentándose él a pedir una guagua con Captain's Chairs y whatever. Eso me suena más como que alguien dijo, yo creo que eso le gustaría al gobernador y lo hizo. O sea, yo no me imagino a Ricky en su casa diciendo, ¿por qué mi guagua no puede tener esta? No sé si me explico, pero vamos a ponerlo de esta manera. Yo siempre he pensado en esa controversia. No tengo pruebas, pero tampoco tengo duda de quién fue la persona que diseñó la guagua. Y no era Ricky, pero se sentaba cerca. El punto es que... Pero estoy seguro que Ricky ni se enteró. No, en algún momento... Te cayó una guagua así. Lo que pasa es que esta gente, cuando están a ese nivel, mano, es tanta información que le tiran. Sí. Que si no es algo explosivo, pues sí, está bien, dale, y ya. Anyway, el punto es que no era la misma guagua, pero la comisionada residente tenía una guagua en Washington para su transportación, a la cual tenía pleno acceso el comisionado residente, y él decidió que no la iba a utilizar porque eso era un gasto frívolo y porque él está bien con el metro o como sea, utilizando, qué sé yo, 3,000 pesos al mes en Uber, algo por el estilo. No creo, vive cerca de... Vive el camino. Le hace falta el ejercicio. ¿Por qué tú dices el flaco? Porque en general, o sea, ¿quién no necesita... En Washington, un vehículo tiende a ser a veces más un obstáculo, sobre todo si estás en el Capitol Hill. Sí, porque las calles siempre están cerradas. Hay que conseguir parking, ese te cierran, te queda guindando. O sea, realmente... No, y si vas a tener una guagua, pues necesitas el chofer, etcétera, etcétera. Nada, el punto es que eso causó la pelea. Entonces Jennifer González en una conferencia de prensa también le bajó a Pablo José. Yo no sé, la única razón que tú estás en el tema de hoy es porque yo encuentro interesante discutir más que los argumentos de ambos lados, la confrontación como tal. La sustancia es más interesante para mí de cómo opera Washington, ¿no? Porque yo creo que hay un choque aquí un poco de dos visiones. Yo creo que la gobernadora se formó en la legislatura de Puerto Rico, que es donde ella surge a la luz pública, y estuvo allí, ¿cuánto? Casi 16 años. Y pues la legislatura... Tú dices en la legislatura de Puerto Rico. Sí, 16 años, más o menos. 2002 a 2016, más o menos, 14 años. Y en la legislatura, yo no me recuerdo que la gente pusiera mucho por escrito. Ok. Las cosas se manejan verbalmente. Sí, dale para adelante. O no le des para adelante. Habla con el portavoz, habla con el presidente. Es muy verbal la cultura. Y entonces tú ves mucho el no tomar decisiones hasta el último momento posible, porque entonces no quiero que se pierda el leverage y el micromanagement. Es una visión un poco diferente. Y yo creo que el comisionado, pues, un poco más corporate americano, en el sentido de como que él está diciendo, I'm going to put myself on the record. Te mando una carta. O sea, porque fíjate cuál es la respuesta a la gobernadora. Ay, ¿por qué no me llama? ¿Por qué no me escribe? ¿Por qué no me manda un texto? ¿Por qué no me llama y me dice? Yo me lo encontré. ¿Por qué no me lo dice verbalmente? No es una cultura más verbal. Y el comisionado está diciendo, no, yo te mando por escrito. Y en parte yo creo que la controversia tiene importancia porque si yo soy el comisionado residente y yo estoy buscando una reunión con un miembro republicano del Congreso para que mueva o le dé para adelante al proyecto de Malliotakis de los incentivos, que es la controversia,
Si yo tengo una carta de la gobernadora diciendo yo apoyo esto, es mucho más fácil conseguir la reunión que si yo estoy buscando la reunión como un miembro del Congreso Demócrata, de minoría. So, yo creo que la idea de que la gobernadora mandara una carta apoyando el proyecto, la idea de que ella quiere plantear de que eso no es importante, creo que es como que, como dicen los americanos, too cute by half, como que está dando de medio jaiba el planteamiento de que... Bueno, yo creo que... yo creo que es medio jaiba el yo decir, mira, ay no, para que yo mandar una carta, yo los llamo y ya. Así no funciona. Yo creo que tú estás siendo too cute by half, my No, friend. Sí, no. mira, lo que está pasando aquí es lo siguiente. Ella tiene que ponerse on the No, record. aquí lo que está pasando es que ustedes vienen de una elección donde quedaron en tercer lugar. Bueno, Pablo ganó. Tienen a Fue el más votos que sacó. a Lisan Al-Ghalib, ¿verdad? Fue el más votos que sacó. Y quieren cazar la pelea de que está la gobernadora y que Pablo José es la oposición de O mayúscula. ¿Y cómo tú haces eso en un ambiente donde primero él tiene, vamos a decir, sus herramientas limitadas porque la delegación mayoritaria en la Cámara Y en el Senado. y en el Senado presidencia. y en la presidencia es republicana y él es identificado con el Partido Demócrata? Y, para colmo, ¿verdad? En Puerto Rico la administración es PNP. Así que tienes que cazar una pelea porque ahora mismo no hay issues en donde plantar la bandera. PNP y republicano. Exacto. Porque yo creo que nunca, que yo recuerde, Puerto Rico ha tenido... Bueno, nunca que yo recuerde, creo que, y ahora haciendo matemáticamente, nunca ha pasado, si no me equivoco, que Puerto Rico tenga un gobernador republicano con un Washington completamente republicano. Bueno, no sé decir. ¿Verdad? Bueno, Yo haciendo mi matemática, no. y Fortuño. No, porque era con con Obama. Obama. Sí, es verdad. O sea, que yo Fortuño recuerdo estaba en el 2004 allá en mayoría, en mayoría. en el Congreso y con presidente. Exacto. Y en el 68 Ferrer es gobernador y Nixon es presidente, pero el Congreso es demócrata y Hernández Colón se mueve muy bien en el Congreso demócrata en esa época. Y ahí es que empieza el vínculo fuerte con Kennedy. Pero a lo que voy es que ustedes están tratando de cazar la pelea. Bueno, está casada ya, porque la gobernadora le contestó. Para ser la oposición y quieren entrampar a Jennifer a que sea ella la que directamente le conteste para entonces sentirse que son gente. Y por eso nombraron a Santini, para que sea y entonces, para que la gobernadora no tenga que ver con eso. Cuando lo de la carta quizás no lo había sacado, dijeron, pues vamos a, let's add insult to injury, y tiraron lo del carro. Porque tú puedes simplemente decir, mira, en verdad no necesito lo del carro, muchas gracias, pero no. Vamos a decir que un gasto frívolo, vergonzoso, y pues, ahí está. Pues, pero eso es consistente. Pablo renunció a las escoltas en la campaña. Sí, después que no le gustó. Es que yo creo que realmente ese tema de las escoltas, de los lujitos personales pequeños, a pesar de que... Bueno, yo lo siento, pero en la escolta yo no estoy de acuerdo contigo porque no es un lujito. Porque aquí todo el mundo ronca de las escoltas, pero se nos olvida que Puerto Rico, por alguna razón, o sea, aquí hay unos issues. Y tú no necesitas un loquito. Un loquito es suficiente para descojonar tu día. Y si es demasiado loquito, tu vida entera. Así que especialmente en el ambiente que había en el último ciclo electoral, yo no creo que de hecho, pienso que la controversia fue estúpida. Porque yo creo que uno debe entender ese asunto de seguridad. Y yo sé que rápido la discusión va a ser la siguiente. Ay, pero el director del FBI anda en su propio carro y él no tiene que coger una escolta. Macho, tú jodes con un director del FBI en un estado o en un territorio y a ti lo que te va a bajar es la rabia de Moisés. No, lo que pasa es Kiki Camarena en México, ¿no? Que la gente de la DEA que asesinaron y... Bueno. O sea, y lo que bajó fue el rayo de Zeus. No es lo mismo. Porque en Puerto Rico, si tú eres del gobierno federal, tú caminas sobre agua. Si eres del gobierno estatal, tú eres un saco de mierda. Así que lo de la escolta, lo siento, se pueden meter el dedo por el fundillo. Porque al final del día, por presión estúpida de Twitter, él tuvo que renunciar a su seguridad, que era muy bien merecida. Y que estaba incluso bajo la ley. Lo del carrito en Washington y la cartita, pues es que yo digo... pues puedo ver lo que está haciendo. Yo creo que la gobernadora lo que debe haber dicho fue, mira, yo no sé por qué él escribió esa carta porque
Yo apoyo ese proyecto. De hecho, mira, la representante, la congresista se reunió en el Departamento de Hacienda con el secretario de Hacienda para discutir el mismo. Así que, y trajeron a una persona, estaban hasta vestidos de playa. Pero la existencia de una carta en Washington es altamente relevante porque allí la gente no anda por un documento diciendo, y te aseguro que los congresistas no saben quién es Pantoja, ¿verdad? Con mucho cariño, Pantoja. Los congresistas no saben quién es Pantoja, no saben, pero muchos de ellos quizás no sepan quién es Jennifer, para empezar, aunque fue congresista 8 años. Muchos son demócratas nuevos, son jóvenes, son gente, el Congreso tiene un chojo de gente joven cada 4 años, cada 2 años. Cambia la membresía. Hay un valor en que hay una carta que diga soy la gobernadora, yo apoyo este proyecto, el secretario de Hacienda de Puerto Rico lo vio, está a favor. Full. En eso sí. Y el no hacerlo es un acto eso político. te lo doy. Una pregunta. Llamó antes a decir, mira, gobernadora, estoy tratando de mover este proyecto, me gustaría tu apoyo. ¿Sabes qué? No tenía que llamar solamente llamó, se mandó una carta. Por eso le mandó la carta él a ella, solicitándolo para ponerse on the record, porque definitivamente... ¿Tú no llamas antes de enviar una carta? Tú llamas y ¿Tú nunca envías la has llamado carta. a alguien antes de enviarle una carta? Cuando yo mando un mensaje de algo importante, yo mando el mensaje y te llamo y digo, mira, te acabo de mandar un mensaje diciendo tal cosa. No haces las dos porque tú quieres estar on the record. Claro, no, la carta está bien. Pues la llamó y le mandó una carta y ella no hizo ninguna... Pero él la llamó y le dijo, mira, necesito tu apoyo con esto. Te estoy enviando esa carta porque me la contesta, porque quiero usarla para aquí y Z. Yo estoy seguro que eso pasó. ¿Tú estás seguro o piensas? Estoy seguro que eso pasó por una sencilla razón. Ajá. La gobernadora, tan pronto eso pasó, le dijo a Maliotakis, vente para acá, vamos a reunirnos. ¿O te crees que eso es casualidad que toda la gente que hay llegó Maliotakis a Puerto Rico? No te sigo. Eso, él le hizo la comunicación y se puso on the record y Maliotakis llegó aquí y habló con la gobernadora si iba a radicar el proyecto o no. ¿O por qué se reunió con el gobierno entonces, Maliotakis? Porque estaba aquí. ¿Y tú crees que estaba aquí randomly? O sea, tú lo que estás diciendo es que había un intento de robar el tiro. No. Yo lo que estoy diciendo es que este proyecto es del cuatrienio pasado. Sí, o sea, esto no es nuevo. Es nuevo el apoyo bipartisan que puedan conseguir, pero la idea lleva corriendo unos cuantos añitos. Yo lo que digo es que la gobernadora, que conoce el juego en Washington, tuvo una conversación con la congresista y le dijo, radica el proyecto, qué bueno, yo lo apoyo, pero no le demos promoción a este demócrata que está corriendo en mi contra. Ajá. No me consta porque yo no estaba allí con la gobernadora. Pero uno entiende, evidentemente. Eso es lo que tú piensas que pasó. El comisionado residente viene a Puerto Rico. Dice, vienen unos anuncios importantes para el desarrollo económico. Ajá. A los par de días aparece una foto de la gobernadora con Maliotakis. Y de repente no hay un anuncio del proyecto. El proyecto el comisionado lo anuncia. Pero usualmente este tipo de cosas hay un comunicado del congresista que lo radica y hay una ceremonia y hubiese venido probablemente la gobernadora con el comisionado y lo anunciaban en conjunto y eso no pasó. Bueno, pero este ángulo no ha salido en ningún lado. Porque tú lo que estás diciendo es que aquí toda esta riña Mean Girls viene... Lo que tú estás diciendo es que toda la riña Mean Girls viene de que la gobernadora trató de tumbarle el tiro. ¿Eso es lo que estás diciendo? Yo creo que es evidente por las acciones que la única interpretación de alguien, como decía la hermana de mi papá, en paz descanse, piensa mal y acertará. ¿Ella tuvo una vida feliz? No. Mi papá tampoco. Qué malo tú eres. Dito ya murió bien chiquito. Pero papi siempre se quedó con eso, lamento, le decía, piensa mal y acertará. Si tú piensas, ¿verdad? Si ves la sucesión de eventos, es evidente que la gobernadora no siente mucho entusiasmo por impulsar el proyecto porque el comisionado residente es coautor. Porque ¿qué le cuesta a ella mandar una carta medio... Oye, las cartas en el Congreso no son así como las que los puertorriqueños se mandan entre sí. Las cartas en el Congreso suelen ser una hojita. Sí, ¿verdad? Querido tal, yo apoyo el proyecto tal. Se discutió con el secretario de Hacienda tal... Entendemos que es bueno para Puerto Rico, cuenta con todo nuestro apoyo. Cordialmente, Jennifer González Colón, gobernadora de Puerto Rico. That's it. Esas son las cartas americanas. Si yo soy el comisionado residente, que hay 435 congresistas pidiendo reuniones todo el tiempo entre ellos, yo le mando una carta al chairman del comité de Ways and Means diciendo, estimado, se me olvida el nombre del tipo ahora mismo. No, me acuerdo que era Brady antes, pero se me olvida el de ahora. Estimado, creo que es Jason Smith. Jason Smith. 2 puntos. Mi nombre es tal.
yo estoy buscando impulsar este proyecto que es bipartisan, la autora es Maliotaki, yo soy el coautor. El proyecto tiene el endoso de la gobernadora republicana de Puerto Rico, me gustaría una reunión para impulsarlo. Eso es una cosa. Otra cosa es, verido tal, yo soy un representante de minoría, como lo es el comisionado, por favor, dame una reunión. No es lo mismo. Y la gobernadora lo sabe. Y si yo fuera la gobernadora, y te voy a decir esto, ¿verdad? No, entiéndanlo como lo entiendan. A mí Jennifer me cae bien. Si yo fuera la gobernadora, yo dejaría que lo trate y le doy todo lo que él me pide. Ah, ¿tú quieres que yo mande una carta? Aquí tienes la carta. ¿Tú quieres que yo haga algo? Yo hago la gestión. ¿Por qué? Porque si se logra es bueno para Puerto Rico y eso le conviene a la gobernadora. Y si no se logra, el comisionado no tiene excusa. La gobernadora trató. Te voy a dar un ejemplo. Cuando Ricardo Rosselló tuvo el lío aquel que el gobierno, que esto estaba en crisis, la junta, toda la cosa, ¿qué él hizo? Él metió a todo el mundo, populares, PNP, independentistas, metió a todo el mundo desde Aníbal Acevedo Vilá. El Frente por Puerto Rico. Hasta, no me acuerdo si hasta Romero Barceló en aquella época, creo que estaba también. Los metió a todos en una reunión y dijo, ¿estamos todos de acuerdo? Esta es la agenda en común. ¿Por qué? Porque todo lo bueno que pasa en Puerto Rico le conviene al gobernador. Y si te incluye a todo el mundo, nadie puede decir, no me incluyó. Por eso es de chavo. Sí, eso era el Frente por Puerto Rico. Eso fue un invento de Rafa Cerame. Pero eso lo hacen todos los días en todos lados. El presidente de los Estados Unidos, el loco, prefiere reunirse con un demócrata que apoye una cosa que él hace que con 20 republicanos porque tú quieres el reach out. Tú quieres que la otra persona te apoye. A la gobernadora lo que le conviene es mándale dichosa carta. Yo creo que... Le conviene a ella y le conviene al comisionado, obviamente. Yo creo que se ve como, ¿verdad? Yo poniéndome en el sombrero y sin hacer comentario de lo que dijiste de que supuestamente pasó antes, porque yo no tengo ningún conocimiento al respecto. Creo que hay... Quizás alguien debería preguntar. Creo que hay un sentido de que me están tratando de entrampar aquí, enviándome una carta cuando me puedes llamar y preguntarme qué es lo que hay. Y si necesitas la carta, me la pides entonces. Y le suma a eso de que recuerda que porque necesita mi ayuda, los comisionados residentes consiguen todo solo. Bueno, si tú le dices... yo que he estado... Porque la reacción de muchos PNP ha sido, ¿por qué él necesita que ella lo... Entonces, si la comisión reciente le toca a él conseguir el apoyo? Bueno, yo recuerdo cuando el zapato estaba en el otro pie, como dicen los americanos, y el gobernador Pierluisi hizo una campaña entera diciendo que él había conseguido 357 demócratas y Jennifer consiguió ningún republicano. Yo me acuerdo así, y Pierluisi así como un héroe y ella. Y al final, ¿quién ganó? ¿Cómo le funcionó eso a él? Porque la gobernadora dijo, la hoy gobernadora dijo, yo traté, estaba con él, fuimos los dos juntos, yo hice mi parte, él hizo la de él. Y seguimos luchando y estamos del mismo lado. Yo creo que ya no contestó esa parte, esa pelea. Pero esa era el implícito era, nadie duda de que ella es estadista. Claro que ella quería. Ajá. Pues entonces, ¿por qué ella habría de no hacerlo? Así que yo creo que si yo fuera la gobernadora, gracias a Dios no lo soy, porque eso es una responsabilidad bien grande, yo le mandaría la carta y de que, don Pablo, ¿qué usted quiere? Aquí está. Lo cito mañana mismo allí al Salón del Trono. Le digo, ¿qué usted necesita? Esto, pues muy bien. Esto. Porque todas las cosas que el comisionado le va a pedir son cosas que todo el mundo está de acuerdo. Yo creo que la contestación de ella en la conferencia de prensa, yo la vi visual y después la escuché. El televisor en... Los que están viendo el programa aquí por YouTube, en YouTube ven que atrás allí hay televisores siempre prendidos. Así que uno muchas veces ve las cosas en... Sin audio. Sin audio, pero ven audio. Yo creo que la contestación debe haber sido, mira, honestamente yo no sé cuál es el issue aquí. Él sabe que yo apoyo este proyecto. De hecho, la congresista estuvo aquí. No sé por qué publicó una carta en esa vaina. No entiendo el chisme, pero nada, próximo tema. Sí, yo lo apoyo, gracias. Próximo tema. Porque ustedes van a estar tratando de cazar pelea por los próximos 4 años con cuanta nimiedad pueda existir. Y el truco no va a ser entrar en esa pelea. El truco va a ser saber cuándo meterse en esa pelea sobre issues. Yo creo que ellos se dieron cuenta de eso y por eso nombraron a Santini secretario general. ¿Por qué tú dices? Y no le tiene miedo a esa confrontación. Y yo creo que la intención es tratar de demostrar... Bueno, hablando claro, hay un problema ahora mismo de que el mejor portavoz es ella.
Eso es un problema. Lo siento, es un problema. Don't hate the player, hate the game. Ahora mismo, siempre que hay un issue en la administración, hasta que ya no salga, mano, el issue no se acaba. Porque más nadie lo sabe acabar. No sé por qué, ¿verdad? Pero... Bueno, es que yo creo que los tiempos han cambiado. Y yo creo que el primero que vivió eso hasta cierto punto fue en la época de Hernández Colón, cuando el incidente famoso ese de que había un problema de que Acueductos no resolvía algo. Y él tiene que decir, ¿qué? Votado. 2 días o votado, y lo votó. Y después en el cuatrienio de Rosselló, pues se multiplica, ¿no? Rosselló tiene números de aprobación enormes. Pero gran parte de lo que hacía, del odio que había a Rosselló de ciertos sectores, es que Rosselló daba cara todo el tiempo. Sí, pero Pedro tenía tenientes. En el sentido de que, de la época de Pedro es que sale este término el supersecretario, con Carlos Pesquera, en asuntos Toledo. Toledo en seguridad, en asuntos fiscales tenía a Marco y a Díaz Saldaña y a Ponte. Néstor Aponte. ¿Cómo? Néstor Aponte. No, Jorge. Jorge, perdón. Que fue director de OGP. Sí, perdón, que son 3. Habían teniente y tú lo veías. Y siempre en las administraciones donde el portavoz principal es el gobernador, entra en problemas. Pero también es bueno que sea un buen portavoz. Bueno, no estoy diciendo yo no estoy diciendo que se encierre en un cuarto. El Pierluisi Effect. Lo que estoy diciendo es que tienes que tener gente que puedan atender el tema y cerrarlo. Sin tener que tú siempre estés cogiendo los tiros. Es que eso porque te cansa. Eso requeriría probablemente un nivel de delegación y de confidence de que este jefe de agencia lo que hablamos al principio, ¿no? De que este jefe de agencia tiene la autoridad y la facultad de ejecutar X o Y y que la gente percibe de que esa persona está a cargo de eso. Que probablemente en el tema de seguridad pública lo hay con Joseph González. Exacto. Por ejemplo, si hubiera cuando un tema ese macho habla, todo el mundo dice, ok, verdad. No, y que el hecho de que fue FBI todavía no se atreven a cuestionarle porque piensan que les va a enviar una guagua negra. Y en el tema de, por ejemplo, desarrollo económico, creo que el secretario poco a poco va a poder, por lo que veo, está por lo menos pudiendo manejar la cosa privadamente. Me imagino que públicamente también va a poder hacerlo. Curioso que se reunió con el comisionado residente. Y va a haber otros jefes de agencia más que van a empezar a despuntar, que van a ver esas áreas que ellos pueden atender. El problema más grande que yo estoy viendo, donde no está pudiendo atenderlo, son 2 cosas. Uno, el tema de la parte política, que creo que el nombramiento de Santini viene a llenar lo que es la parte del tomidame partidista. Que como la gente no tiene a quien contestar, a preguntarle, pues entonces ella lo contesta. Que, by the way, creo que es un error delegar la contestación, porque la gente en el 2025 quiere ver el back and forth. Y 2, yo creo que el tema energético, Bueno, está el SAR. Hay un SAR. Y el SAR es muy capaz en atender el problema energético. El SAR, está Domenech y está la gobernadora, y a los 3 les preguntan. Y los 3 manejan áreas diferentes del tema. Lo que pasa es que creo que yo no estoy seguro de que ellos han podido percibir lo interrelacionados que está el tema fiscal del tema operacional en la Autoridad de Energía Eléctrica. Creo que lo saben racionalmente, pero creo que esa bifurcación, tarde o temprano, uno de los dos va a tener que decir, esta es mi posición sobre este asunto, tú implementala, o viceversa. Bueno, y con eso vamos a brincar al próximo tema, que es el asunto de las pensiones del sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y el pago que hay que hacerle a Genera por varios meses, creo que como 10 meses, 11 meses, de 10 millones al mes, como condición de la enmienda al contrato de la APP. Y no sé si viste que Genera acaba de vender sus operaciones creo que fue en Jamaica. Tú dices New Fortress. New Fortress, perdón, la matriz de Genera. Sí. El tema ha sido sensitivo porque el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica llegó hace 1 o 2 años a la misma situación fiscal que le pasó al sistema de retiro de los maestros y que le pasó al sistema de retiro del gobierno central, que es que se quedó sin activos. Típicamente un fondo de pensión es un fondo de inversión. Tú coges dinero, entra dinero de las aportaciones de los diferentes empleados,
tú inviertes ese dinero y entonces tú supones que estés generando suficientes ganancias que te permite hacer después los pagos a los que se retiran, pero te quedas con suficiente dinero para poder seguir invirtiendo y así de lo contrario caes en un ciclo actuarial y te quedas sin dinero y no puedes pagar las obligaciones que habías... Que fue lo que le pasó al gobierno central, que por diferentes razones, sobre todo las ventanas que se aprobaron en los cuatrienios esos de Sigla, Aníbal y Fortuño, y entonces los aumentos de costo de vida y diferentes cosas, la contribución que los empleados hacían y que el gobierno hacía era insuficiente y llegó un momento en el 2016 2017 que el sistema de retiro se quedó en cero. Se supone que el sistema de retiro eventualmente llegará a cero. Pero debió haber llegado a cero como en el 2050, no en el 2016. No, y también depende, ¿verdad? De tu... Porque ya el gobierno se estaba moviendo hacia los 401k, hacia el sistema que hay. Exacto, con el sistema 2000 y toda esa El cuestión. sistema 2000, que es un 401k, so había un... Pero con los maestros nunca entró. Por los maestros nunca entró porque la Asociación de Maestros, en una decisión que yo considero un error histórico, decidieron impugnar la reforma por diferentes razones y lo lograron. Y pues el efecto fue que nunca pudieron detener el... Sí, hay ciertas profesiones con quien nunca debes discutir finanzas, maestros y doctores. El asunto es que el sistema de retiro del gobierno central, que tenía dos paralelas, esencialmente el de los empleados en general y el de los maestros, también incluía muchas corporaciones públicas, como por ejemplo el sistema de acueducto, el acueducto y alcantarillado, el fondo. Acá. Pero hay unos fondos de pensiones que se quedaron fuera de ese sistema. El sistema de los profesores de la UPR. Ese es el de los más grandes. El Los jueces. El del conservatorio. Los jueces. Los jueces, que también se fue en volanta en el proceso de reestructuración. Y el de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué pasa? El de la Autoridad de Energía Eléctrica es diferente al del gobierno central porque ese sistema lo administra... Primero que en una decisión judicial de primera instancia se determina de que ese sistema es un fideicomiso de facto. El único fideicomiso de facto que se ha encontrado existente en Puerto Rico es el sistema de retiro de Autoridad de Energía Eléctrica. Y su gobernanza se regía por una resolución donde mitad eran nombrados por la gerencia y la otra mitad era nombrada por los empleados. Por el sindicato. En efectos prácticos... La UTIER le dan la mitad de la silla. Y la gerencial tenía otra parte y la unión lo corría. Y de hecho, la Junta de Gobierno, esto lo viví yo. La Junta de Gobierno le decía al sistema de retiro, necesito esta información, esta data, para poder correr estudios actuariales. Y no te llegaba la data. No llegaba, no te la daban. Tú llamabas al actuario y el actuario te decía... yo técnicamente no trabajo para ti, no te puedo compartir la información sin la autorización de la Junta de Retiro y no me la han dado y me dijeron que no te puedo dar nada. De hecho, en el 2018 tuvimos que usar la Ley 5 de emergencia fiscal para poner en sindicatura al sistema de retiro de la Autoridad Eléctrica. No para correrlo. Para informarse. Para conseguir la información. Para poder decir, ustedes están bien quebrados. Porque, Cristian, la Autoridad de Energía Eléctrica, que fue un proyecto noble de nuestro legado histórico, se convirtió, luego de los años 70, en la dictadura perfecta. Es una película que, si no la han visto, altamente recomendada. Era como le llamaban al Partido Revolucionario Institucional en México. La dictadura perfecta era que ellos tenían los energéticos populares, que tenían su influencia con los populares, los energéticos PNP, que tenían su influencia con los PNP, los energéticos estadistas. Y la UTIER... y ambos los dirigían los independentistas sindicatistas. Y entonces los independentistas... muchos de los... ¿verdad? Y esto no es una crítica, o sea, de hecho tienen a trabajar muchos, y lo hemos visto, muchos de los intelectuales o los portavoces de la izquierda en Puerto Rico, desde los años 60, desde Luis Lausel y toda esa historia, eran financiados y trabajaban directa o indirectamente para la UTIER, y los affiliates of. Lo cual yo personalmente veo, ¿verdad?, legítimo que en su momento ellos dijeran, mano, yo no puedo contratar gente que está metida con el establishment, yo tengo que buscarme unos guerrilleros para que me defiendan. Igual que muchas veces
cuando van a acusar a un PNP, contrata a un abogado popular, y dicen eso. O independentista. O un independentista, dice, ¿y por qué contrató? Esa es la lógica, ¿no? Cuando tú estás acusado de algo, ¿verdad? Tú eres un acusado. Tú no buscas... Tú quieres alguien que te traiga gente nueva que te defienda. No vas a buscar a los mismos tuyos. Que posiblemente te abandonaron. Que posiblemente dicen, eso no me meto. Por eso precisamente es que yo digo que el sistema energético en Puerto Rico fue capturado. Y dicen, no, que fue los gobiernos y el bipartidismo. Los gobiernos tenían algún tipo de influencia, pero al final la burocracia de la autoridad, y cuando digo, oye, hay un montón de gente ahí que sabe. O sea, si tú vas... correr la autoridad de energía eléctrica no es fácil. Y hay gente ahí con décadas de experiencia que conocen el sistema súper bien y que de hecho Luma y Genera se tuvieron que llevar a muchos de ellos para correrlo porque claro. no lo vas a poder entrar. Claro. Pero ellos llegaron a un punto, como tú dices, que controlaban. Entonces el sistema de retiro de la autoridad de energía eléctrica se queda sin activos. De hecho, creo que es ¿verdad? Lo que estamos hablando de esto. Creo que ellos asumieron, bajo una teoría legal que yo cuestiono, pero esa era su teoría, de que el gobierno iba a encontrar la forma de darle sus 25 o 30 millones de dólares mensuales. Uh-huh. El déficit ahora mismo entre lo que el gobierno contribuye y lo que el gobierno, ¿verdad? Lo que las pensiones que se acordaron pagan, está entre 25 a 30 millones de dólares mensuales. Sí. O sea que estamos hablando que anualizado, estamos hablando de 300 a 350 millones al año. Uh-huh. O sea, eso es... Súmale que en energía eléctrica muchos se retiraban a los 50. Porque empezaban a trabajar bien joven. Sí, en lineman y estaban ya... Y a los 30 años... Tú hasta 30 años poniendo postes y trepando. Sin hablar lo que se incapacitaban. Se incapacitaban de verdad, o sea... Volaron un brazo, cosas pesadas. Y el asunto es que entonces pues se quedaron sin chavo. Y eran unos añitos ya... Y eran unos añitos que cada cierto tiempo el gobierno central lo que hace es que le da un préstamo a la autoridad para sacar ese dinero y correr porque como no ha subido la tarifa y como tampoco y especialmente desde la época de Alejandro para acá, pero un poquito antes también con Fortuño pasó un poquito, si la autoridad tiene que hacer una aportación de X, pues se hacía X menos. Y ya después de la quiebra se hacía 0. Así que se empezó a quemar más el dinero y se quedó en 0. Y el gobierno central ha estado esencialmente dando dinero para que puedan seguir haciendo los pagos. En parte porque como la quiebra no se ha acabado, pues no has podido atender el tema. Y yo creo que esta situación hay que cogerla con pinza porque esta semana, cuando se anuncia que, mira, no hay dinero para abril, para mayo y para junio, hay que hacer algo, la gobernadora, su contestación inicial fue decir, mira, ya se encontró unas 75 millones que no se han utilizado en el presupuesto, que vamos a reasignar y con eso cubrimos el año fiscal. Que, by the way, me encuentro fascinante cómo el asunto de impoundment en Puerto Rico es... No es una amenaza mundial. Exacto. Trump hace algo así y ya está preso. Lo quiere meter preso. Entonces, la Junta contesta diciendo, mira, gobernadora, nosotros necesitamos ahora necesitamos una solución final y permanente. La habíamos pedido anteriormente, pero la queremos ahora. Así que te van a autorizar abril y mayo, pero junio no. Junio tienes que pedir un aumento de tarifa para atender el tema. Si es que lo quieres atender. Porque tampoco la Junta le dice, por lo que yo entendí de la carta, la Junta no le dice tienes que subir la luz. La Junta le dice, si tú quieres pagar las pensiones, tienes que subir la luz. Y ahí es que yo entro, mira, ahí es que las dos partes de mi cabeza empiezan a chocar. Sí, ahí es que yo estoy como que, porque no es que yo quiero pagar más luz. Yo quiero mi dinero. Yo no quiero pagar más luz. Pero yo tengo un problema bien serio con cómo hemos atendido este tema en particular, donde hemos llegado al ridículo de pensar que en un bloque de 20 años la luz nunca va a subir. Y que cualquier aumento para atender las necesidades genuinas, como incluiría los pensionados,
golpe al bolsillo. Y después yo tengo que escuchar de panas míos que son empresarios, que han corrido un P&L, decirme, yo no puedo pagar más luz en el negocio. Tú sabes, pues que busquen ellos los chavos ahí adentro, que corten ineficiencia. Cuando los machos no cortan nada en su compañía, no importa cuánta ineficiencia hay. Y eso me hierve. Porque esos son la misma gente. Porque aquí el problema no es que viene de las clases trabajadoras. Aquí la lloradera viene de la clase media alta, clase alta. Y entonces los políticos se convierten, asumen estos third rails, como votar empleados públicos. Trump está despidiendo a como 2 millones de personas y coquí, y aquí votas a un empleado de confianza y se hace una revolución. Es portada en el periódico. Exacto. A la misma vez, me endiabla que si tú vas a enviar una carta donde dice, mira, ya esto no aguanta más, tienes que tomar una decisión permanente, tú digas, pero te doy 2 mesecitos. Pero el tercero, ese es el que te voy a clavar. Sí, es un poquito... Es como que yo no voy a ser el malo. Yo te estoy dando 2 meses. De 2 meses para que... Pero en el tercero, chúpatelo. Te estoy dando 2 meses para que decida si tomas el red pill o el blue pill. Ajá. Y ahí es que me entra la pendeja porque es como que... No, loco, pues toma la decisión. Di que ya, ahora tiene que hacerse. Si es de verdad que se tiene que hacer, se tiene que hacer ahora. No es para hacerlo después. No te trates de cubrir diciendo, no, yo te di 2 meses. Yo te había pedido una solución permanente antes. Tú eres el que está decidiendo. Y entonces tienen esta discusión en Fortaleza. Y aquí me ronca la manigueta también. Que, bueno, llegamos a un acuerdo. Vamos a dar los chavos de abril. Y vamos a seguir en discusiones. Pero si esa era la situación ayer. Sí, ¿cuál es el acuerdo? Tú nunca dijiste que no había nada en abril. Tú dijiste que en abril están. Y en mayo. En mayo. Pero en junio. Pero clávate junio. Y yo digo, y después para colmo, súmale que si estamos grabando jueves, mañana viernes, o sea, sábado cuando salga este episodio, ya salió probablemente el plan de ajuste de la deuda de la Junta, en el caso de energía eléctrica, que tiene que atender el tema de las pensiones permanentemente. O sea, el tema de las pensiones en el plan de ajuste, cuando lo busquen, no va a decir. Entonces, yo no lo he visto, pero yo estoy bien seguro que no va a decir. No sabemos qué va a pasar. Bueno, en junio hay que ver qué pasa. Va a ser una solución permanente. Entonces, ¿por qué tú estás tratando de poner al gobernador o a la gobernadora, verdad? Porque en este caso es gobernadora con Jennifer, pero me endiablaría igual si fuera popular. ¿Por qué lo estás tratando de poner en una ¿cómo es? Camisa de 11 varas. De 11 varas para un mes. Pero es que, Cristian, ahora que... ¿Cómo? Y estos son los momentos donde yo puedo ser bien comedido y puedo ser... tratar de ejercer mi intelecto para entender. Pero cuando veo cosas así, es que me pongo bruto. Aquí es donde viene mi debate con... que era mi gran crítica en el cuatrienio de García Padilla, internamente, obviamente, pero ya lo que han pasado tantos años, van como 10 años de esto, ya o más. Yo recuerdo, había un debate entre García Padilla y Batia, y estuvo la reforma energética paralizada como por 6 meses o más. O sea, Alejandro quería que los temas de energía los atendiera la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y Batia quería que fuera una entidad nueva. Y eso fue como que la guerra de las galaxias. Y yo decía, pero ¿qué importa cuál de los dos lo hace? O sea, ¿Rúa te cae mal? Yo me acuerdo de decirle como es que Rúa te cae mal. Y Batia, no, Rúa es súper buena gente, me encanta. Pues ¿por qué le quieres quitar? Dáselo a Rúa, olvídate. Era como esta cosa que yo decía... ¿Y por qué estamos peleando por quién lo hace? Si anyway probablemente nombra a Rúa a las dos. Pero bueno, era una cosa que yo decía como que ¿por qué? Pero olvidándonos de eso. Aquí hay un fetiche de parte de la Junta y de parte del comentariado que viene, que no es nuevo. La Junta está implementando algo que tiene 10 años. Y aquí hace 10 años alguien entre todos estos filósofos de aquí, porque esto lo produjo Puerto Rico. Esto es un producto netamente... La Junta no tiene que ver nada con esto. Esto es producto netamente del proceso político puertorriqueño. Los empresarios y la gente importante decidió que el tema energético había que sacarlo de la política partidista. Y entonces creamos esta cosa de crear un negocio de energía. Empezamos a crear toda esta infraestructura para despolitizar el tema energético. Y la forma en que lo despolitizamos fue que vamos a crear una agencia nueva, nombrada por el gobernador, confirmada por el Senado, que regule eso. O
Así que movimos todo de la cajita de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde en teoría habían unas obligaciones contractuales que te prohibían tú estar traqueteando, que muy bien lo que pudieron haber hecho, que fue lo que se trató en el Cuadro de Alejandro, es decir, pues vamos a crear una junta de energía eléctrica profesional, no hace falta el negocio, pero nada, bueno, I digress. Pues se creó el negociado de energía, que supuestamente iba a ser una entidad por encima de la política. Esa es la teoría. Y entonces esa teoría la experimentamos bajo Ricky un poco, que estaba montándolo, pero bajo Pierluisi se le dio rienda suelta a la teoría. El negocio de energía es este ente allá que es como místico. Como entonces, el Tribunal Supremo. es el Tribunal Supremo, la tercera cámara de la legislatura. Y todo lo que digan ellos, eso es lo que va. 4 años con eso. Ni una multa Luma, ni una multa... Todo el mundo estaba ahí. Decía, no, hay un regulador. Y Pierluisi decía, no, hay un regulador. Y nadie intervenía y la agencia corría y corría. Y hay un regulador. Y la Junta decía, no puede haber legislación. No, ya ocurrió lo que iba a ocurrir. Aquí hubo una inmaculada concepción. Se encarnó el verbo. Y el verbo se hizo hombre. Y se llama Edison Avilés. Y entonces, en esa inmaculada concepción, Edison Avilés se supone que esté desconectado de lo que está ocurriendo en la isla, porque él es como un guardián platónico que entonces dictamina el futuro de la isla energético. Y hay un plan, y un de esto, y lo otro, y cualquier cosa que cambie eso, ay Dios mío, se acaba el mundo, porque el plan fiscal dice, que es otro verbo, que esa paloma que está allí en el ámbito por obra y gracia del Espíritu Santo se encarnó en Edison el Virgen y se hizo hombre. Pues en ese trámite filosófico, en esa unión hipostática, ahí no podía tocar nada. Pues, ¿verdad? Pues ya a mí yo me convencí. Eso es un ente político. De repente gana Jennifer González la gobernación. No. Ahora sí llegó el momento de multar a Luma. Vamos a cambiar las leyes. Estoy a favor de multar a Genera y bla, bla, bla. Pues no me digas que es apolítico, porque si cambia el gobernador, cambió la actitud del negociado. O sea, me consume. Pero es que el negociado no ha tenido... aquí la cuestión es, ¿sabes qué? El negociado no ha dicho nada. Precisamente eso es lo que voy. Tratamos de sacar la política de la gobernanza creando un ente objetivo, neutral, tecnocrático, inmaculado políticamente, que no penetra nada, que solamente cada 4 años se nombra uno anual. Entonces, es como tratamos de crear el Securities and Exchange Commission en la colonia. Y entonces, nosotros... Oye, y con esto cierro. Tratamos de, en vez de... Tratamos de pensar que era posible que Puerto Rico, que es un tema tan delicado como el tema energético, se gobernara a través de una cosa sin sangre, sin fría, técnica, totalmente enajenada de la realidad. Y cada vez que hay un problema, ¿qué termina pasando? Que el gobierno aparece con un cheque y lo resuelve. Y nunca se han tomado las decisiones duras de hay que hacer una planta de gas ya porque nos vamos a quedar sin electricidad. Nunca se ha tomado la decisión dura de hay que bregar con el tema de las pensiones. Nunca se ha tomado la decisión dura de hay que probablemente la luz va a tener que subir. Nunca se toma ninguna decisión dura porque el gobierno siempre aparece con un cheque. Y entonces, ¿para qué creamos todo este aparato tecnocrático si al final del día aparece el gobierno con un cheque y se atiende? Pues yo te tengo la explicación. Entonces, ¿para qué? Porque el aparato tecnocrático, que yo creo que dentro de todo, con su luz y su sombra, ha tenido un efecto positivo en la parte de hacer transparente nuestra factura. En eso nada más. Y en evitar las chaviendas con lo del el ajuste de combustible. Ya con eso se ganan los chavos. El issue donde no ha sido efectivo son en 2. Uno creo que es culpa de ellos y el segundo no. El primero creo que no han atendido... O sea, ellos no han atendido con celeridad y agresividad el asunto de la falta de generación. Y, por ejemplo... Porque somos regulador, Cristian. Yo sé, pero dentro de la ley... Oye, ¿tú sabes cómo fue que se privatizó la generación en Nueva York, en el estado? Un día, la Comisión de Servicios Públicos se levantó y dijo... Aquí hay que privatizar en X fecha. Y ellos privatizaron. Así que fueron agresivos. Pero eso es un tema aparte.
En el segundo, y esto no le toca a ellos, es que creamos el regulador, pero por algo, y esto lo vemos en varias áreas. Se crea el regulador, pero la segunda parte es que la clase política que crea esta entidad tiene que decir, ya no me toca a mí. Y si te vienen con una queja, dice, ya no me toca a mí. Y la razón que ellos no dicen eso es porque nosotros como electorado pasamos la factura a ellos. Pero esto ya y entonces, no, pero es que a mí, es que esta es la pendeja, porque a mí me encanta cuando dicen, es que estos políticos siempre metiéndose en los asuntos de recursos humanos del gobierno y tratando de plantear su gente. Caballo, ellos no están sembrando batatas en el patio. Las batatas están haciendo fila en la oficina. Me acuerdo una vez que una de las directoras independientes de la Junta de Prepa me dice, Christian, why do the politicians try to keep getting involved in Prepa? Y yo le digo, why does Prepa try to get involved with the politicians? Porque cuanto chisme había, le llegaba al Senado, a la Cámara, antes que me llegara a mí, que estoy en la Junta de Gobierno. Yo me enteraba por los legisladores. Eso estaba brutal. Así, es más, yo una vez me acuerdo ir a una reunión en el Senado a discutir unos números para un asunto fiscal. Los números de Tommy eran mejores que los míos. Los de él eran mejores. Porque yo creo que... Y esa es una cuestión cultural. No, es una cuestión de que los gobernantes, si yo elijo a alguien para que gobierne, es para que gobierne. Y no hay... Y con mucho cariño y respeto a muchos de nuestros amigos que quisieran que el gobierno fuera más tecnocrático, la forma de hacer más profesional el gobierno no necesariamente es sacando al gobierno de la toma de decisiones, porque eso no es posible. Es dándole las opciones correctas al policymaker. Por ejemplo, ayer estábamos hablando de un tema y yo digo, mano, pues que eso no puede ser porque cuando hagas la matemática, 2 más 2 no es 8, es 4. Y como decía un amigo nuestro, pues 2 más 2 es 4, aunque lo diga y no mencionar el nombre. Y yo creo que gran parte el reto que tiene el policymaker, el gobernante, no es necesariamente que no pueda tomar la decisión. Es que no tiene claramente de frente las alternativas. Porque mira lo que pasa, Balbo. Cuando yo te digo que ellos tienen mejores números conmigo, es porque el mismo que me los dio a mí, se los dio a él. Es que a mí me mintió. Pues entonces no hay tecnocracia. Y si entonces yo lo volaba en canto, yo soy Satanás. Tú eres el malo. Y la cuestión es que aquí que yo digo que la Junta, pues asume tu responsabilidad. Tú no hay chavo. No voy a... Cross-subsidize. Y si no quieres hacerlo, pues toma la postura. Y cuando digan, vamos a reunirnos, no hay nada de qué hablar. No hay nada de qué hablar. Es esto o se acabó el mundo y estoy en la playa cuando se acabe el mundo. Que llegue el jinete del apocalipsis. Pero, eso no va a pasar. Pero como eso no pasa, porque no quieren asumir la responsabilidad de ser el malo y quieren espetárselo a ella, pues ¿sabes qué? Porra. Lo que va a terminar pasando es que ella va a ganar la pelea. Tú vas a ver que la va a ganar. No le van a decir que no le van a dar los chavos. Porque ella ya te midió el aceite. Yo pienso que el error aquí es suponer que hay una solución técnica a un problema político. Y aquí el problema político es si el gobierno de Puerto Rico, como decisión de política pública, va a subsidiar de la manera que sea a la Autoridad de Energía Eléctrica para mitigar un aumento de la luz. Como lo hizo por décadas con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, que para no subir el agua, porque se entendía que políticamente el costo era demasiado alto, el gobierno le daba, creo que eran 300 millones anuales a acueductos para no subir el agua. Y se tomó una decisión en el 2004, 2005, por Sigla y por Aníbal, de que eso se iba a acabar. Y en Puerto Rico, la solución al problema de acueductos, que hoy es de las mejores corporaciones públicas, no fue una solución de, esto es magia. No, fue una solución de, voy a despolitizar, voy a profesionalizar, pero eso también significa que voy a cortar el vínculo de que you're on your own y tú vas a resolver. Y tuvo un costo político. Yo creo que la idea hoy en el gobierno, la gobernadora, ¿verdad?, está pateando la lata, yo creo que políticamente, porque piensa, falta poco para llegar a un acuerdo y pues no vale la pena poder más pelear. No va a tener la peleada ahora cuando tengo que pelearla grande después. Exacto. Pero
Yo creo que ha llegado el momento de nosotros, como tú dices, como sociedad, decidir si de verdad esto es un asunto político o es un asunto técnico. Y yo creo que es un asunto político. Yo creo que alguien tiene que tomar la decisión de decir, yo no voy a subsidiar más la autoridad o la voy a subsidiar por tanto. Bueno, yo creo que son los Punto. dos. Yo creo que son los dos. Entiendo lo que tú dices, pero hay una segunda parte, es la siguiente. No le pueden seguir mintiendo, lo siento, le están mintiendo a ella. Y no lo estoy diciendo ligeramente. O sea, va a haber un momento donde ya no da. Y tienes La que subir un matemática, poco. la matemática está llegando a un La punto. energía no responde a la política ni a la tecnocracia, responde a la física. Y ya llegará un momento donde no da más. Y no hay fondos federales que vengan. Así que paren de decirle que hay break. Bueno, Esa no, ¿verdad? y al que le toque y al que le No. caiga el... No, Cristian, yo creo que estás complicándolo. Yo creo que matemáticamente, solamente con el hecho de que hoy pagamos cero de luz, de deuda, y en algún momento no vamos a pagar cero, la luz va a subir, punto. O sea, no hay una solución. O sea, aún suponiendo que no le deje un aumento salarial a nadie en Luma, que el costo de los componentes eléctricos no suba, que el costo de los postes no suba, que el costo del petróleo no suba, del gas, las placas, todas esas cosas. Por Inmaculada Concepción. Todo eso no va a pasar. Vas a pagar algo de deuda en algún momento. Bueno, y aunque la reduzca a cero, los costos incrementan. Por eso, pero aunque no incrementaron los costos, tienes que pagar aunque sea 10% de la deuda. Y pagar el 10% de la deuda son, ¿cuánto eran más o menos? Como 15 millones de pesos. Más o menos, 10, 15. Eso significa que la luz va a subir un chavo, lo que sea, pero... Algo. No es posible decir, no va a subir. Y yo creo que la gente lo entiende, pero tienes que hablar claro desde ya y preparar a la gente para lo que viene y encontrar otras formas de mitigarlo. Yo, si tú me preguntas a mí, creo que es mejor bajar las contribuciones y coger esos chavos y usarlos para otra cosa y que la autoridad se maneje sola, porque eso de subsidiar corporaciones públicas y subsidiar sectores de mercado termina siendo un remedio peor que la enfermedad, porque al final terminas en una lógica donde todo el tiempo tienes que estar subiendo más el subsidio. Que fue lo que pasó con las corporaciones públicas, por eso todas quebraron. Ya pasó con las cuentas privadas. Sí. Pero vamos a dejarlo ahí. Y señores, espero que estén pasando un buen fin de semana. Como siempre, damos gracias por sintonizar. Que compartan el episodio con sus amistades, familiares, compañeros de trabajo, en las redes sociales y hasta con la gente que les caiga mal. Que dejen reviews positivos, 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts. Que le den thumbs up en el programa en la página de YouTube. Si quieren comentar, pueden dejar su parecer en la área de comentarios en Spotify debajo de los show notes o en la área de comentarios de YouTube. Nos vemos en la próxima.